Para que sepas, hasta las 9 de la noche una vez más, día de muchísima información. Doy un título medio enigmático. Hoy es el día en que se planteó la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández concentre más poder que nunca, al mismo tiempo en que se quede más solo que nunca. Marcela Pagano, cuánto brillo. Ay, pero claro que sí, Eddie, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a estar tratando de entender cuáles fueron las jugadas políticas que, quiero decirte, Eddie, a muchos sorprendieron. Hubo sorpresas en el gobierno, hubo sorpresas en la oposición hoy. ¿Y cuál es el epicentro de este debate? Esto que tengo en mis manos. Esto que tengo en mis manos. Mirá que eso en internet es feo, ¿eh? Lo sé. El sobre, guarda, ¿eh? Lo sé, pero es un sobre de documentación. Esto no es un sobre de dinero. Lo aclaro por si algún pícaro quiere sacarnos de contexto, como la verdad que están tan ágiles en las redes. No, esto es una documentación. Es la letra chica del Fondo Monetario Internacional. La letra chica del acuerdo final. Está acá. En un ratito yo te voy a mostrar. ¿Punto por punto? Punto por punto, detalle por detalle. Acá, mira, es más. Alta data se llama eso. Esto es alta data. Esto es lo que nosotros denominamos la sección alta data. Esto que tengo en mis manos generó un revuelo interno, Eddie, en el propio gobierno, que va a justificar y va a explicar algunos de los argumentos que nuestros compañeros también van a dar de por qué vos decías al comienzo del programa, Alberto con el mayor poder, pero también más solo que nunca. Alberto quizás votando y promoviendo un acuerdo con el Fondo Monetario que sea el que después tenga que él solo políticamente defender. ¿Y por qué decimos esto? Porque la movida tácita la dio la coalición cívica radical hoy cuando dijo, levantamos la mano, vamos a ir un paso más adelante. No necesiten del Congreso y del Senado, no lo debatan. Vayan ustedes, como gobierno que son, a defender ustedes mismos los que ustedes están pactando con el Fondo Monetario. Y se corren de algo que estaba inicialmente pactado. Polémica y tal vez inteligente de la coalición cívica, que de eso se trata el tema del mayor poder y la mayor soledad del presidente Alberto Fernández. El bloque de la coalición cívica presentó un proyecto en el Congreso para que, cumpliendo la ley que dice que es el Congreso de la Nación el que tiene la atribución, el único que tiene la atribución de tratar los temas en materia de endeudamiento del país, lo que decida el Congreso sea darle todo el poder a Alberto Fernández para que él sea quien decida el próximo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto pondría al presidente de la Nación como el gran decisor del asunto, pero lo pondría también como el único responsable del tema. Claro, se trata básicamente de dejar a un costado de esta discusión la ley de sustentabilidad de la deuda pública que obligaba al gobierno a debatir sí o sí este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario con el sello del Congreso y del Senado. Pero la realidad es que eso ponía en evidencia no solo la fracción interna que había dentro del kirchnerismo, que decía nosotros no estamos de acuerdo con esta letra chica, que te voy a contar en un ratito, sino que también dentro de la oposición había disidencias. Y vos fíjate, Eddie, que esta decisión de la coalición cívica de poner una nueva jugada política, que algunos dicen, me parece que estuvo acordada, algunos ven en esta picardía de Elisa Carrió un acuerdo con un ala de quien hoy gobierna. Y no estoy hablando del albertismo, sino casi, te diría, implícitamente hay quienes creen que la Cámpora está detrás de este acuerdo. Que la Cámpora no quería salir y el kirchnerismo más duro votar a favor de esta ley. Sería una manera de buscar por lo menos un centro mucho más amplio de acuerdo con de votación a favor, digamos, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero está todo el equipo a punto ahí con toda la información para trabajar en este tema. Rosario Ayerdi, ¿vos crees que puede llegar a prosperar esta propuesta de la coalición cívica? Para nada si depende de la Casa Rosada, porque justamente lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández es poner en el Congreso la discusión de lo que significa una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Incluso la crítica del gobierno es que Mauricio Macri tomó deuda en 5 minutos por decisión solamente de un presidente. Entonces, la ley que hizo Alberto Fernández y la gestión de Alberto Fernández tuvo que ver con que se discuta en el Congreso y que tenga acuerdo de todas las partes. Veo difícil que esto pueda avanzar, incluso con si el kirchnerismo me parece que está disfrutando un poco de esta situación, pero tampoco lo veo acordando con Elisa Carrió, de los que son enemigos, ¿no? Ahora, ¿qué le convendría más al presidente de la Nación? ¿El bloque propio partido o una unidad amplia donde incluso los que están en desacuerdo con el acuerdo
terminen diciendo, bueno, está bien, sí, es el presidente de la nación, es el que toma las decisiones, tiene que decidir él. Porque no estaría en una posición, digo, acá el riesgo me parece que es, si esto se va y se vota en el Congreso, digo, si se vota el acuerdo con el FMI, que se repita el escenario de la ley de presupuesto, que yo creo que significó, por las internas, tanto en el oficialismo como en la oposición, una posición de muchísima debilidad del gobierno. Ahora, si le dan todo el poder al presidente, y el presidente decide, y el presidente ya decidió invertir su capital político en este acuerdo, me parece que ahí su autoridad queda salvada, ¿no? Yo me sumo a un dato, Hasta ayer a la noche se había puesto de acuerdo todo el gobierno y también ese frente interno comandado por Máximo Kirchner que decía, esto realmente es una situación muy incómoda para nosotros. Tener que votar este acuerdo con el Fondo Monetario es una situación incómoda. Pero hasta ayer a la noche había un acuerdo de que esto se votara, de que hubiese un apoyo, quizás con algunas diferencias que se estaban negociando a último momento, pero que el apoyo saliera para que el 20 de marzo finalmente estuviese aprobado el acuerdo con el Fondo Monetario. Lo que hace esta jugada de la coalición cívica dejó a varios sin saber qué capacidad de reacción tener, incluso a muchos de Juntos por el Cambio que se enteraron por los medios de esta movida. Digo porque lo que pasa en el frente de coalición gobernante también es lo que pasa en la oposición. Hay fracturas por todos lados. Hasta hoy, incluso, Marce, el oficialismo, tanto en la Casa Rosada como en el Congreso, nadie discutía que los votos no estaban. O sea, los votos están. Incluso se animó a decirlo Sergio Massa en un encuentro, el titular de la Cámara de Diputados. Nadie discutía que los votos estuviesen para la aprobación con el Fondo Monetario Internacional, más allá de la discusión interna que le podía dar un Máximo Kirchner si quizás pide la palabra en el Congreso, lo cual incluso descartaban, porque ya no es presidente del bloque, entonces descartaban que hasta Máximo Kirchner se pronuncie en contra en el Congreso. Hasta hoy a la tarde, hasta esta jugada de la coalición cívica, nadie dudaba de que los votos estaban tanto de un sector del oficialismo como de la oposición, sobre todo de la coalición cívica, que había dicho no podemos entrar en default. Ahora, Martín, de materia legislativa, vos que sos un hombre de leyes y de transitar tanto los ámbitos judiciales, es raro, ¿no?, cuando vos tenés una ley que se promovió y no hace mucho tiempo, justamente para impedir que haya un grupo mayoritario que endeuda al país sin consenso de todas las fracciones políticas, es raro dejar de lado la ley de sustentabilidad de la deuda externa. Leyes de este tipo, Marcela, se hacen en función de las necesidades políticas. El gobierno de Alberto Fernández impulsó que la ley para que el Congreso apruebe las deudas con el Fondo Monetario Internacional en virtud de lo que había ocurrido durante el gobierno de Macri. Si hoy la necesidad política es reformar esa ley, y si hay acuerdo entre todos, se va a terminar reformando. Pero es que hasta la sanción de esta ley eran los gobiernos los que firmaban los pactos con el FMI. ¿Qué es lo que cambió? El gobierno se terminó metiendo, me parece a mí, en un corset que lo deja en una posición muy complicada, sobre todo porque no tiene, me parece, la fortaleza legislativa, pero también tiene, de su propia coalición. Esa ley le da a los gobiernos el respaldo político de que fue el Congreso el que avaló. En un mundo ideal. Claro, en un mundo ideal, exactamente. Es que ahí también hay una postura del Fondo Monetario Internacional que dice, ¿con quién voy a acordar esto? Claro. Si acordé con un gobierno en 2018 y después todos los demás me dijeron que no van a poder pagar y el próximo gobierno me viene a decir, repactemos, o sea, ¿cuál es el respaldo que va a tener el acuerdo al que lleguemos? Sobre todo porque al que le toca lo peor en este acuerdo es a partir del 2023. Y hoy los números no le dan bien al gobierno para el 2023. Entonces el FMI quiere saber qué pasa con Juntos por el Cambio porque piensa que puede ser otro el partido que gobierne y que justamente sea Juntos por el Cambio con el que se tengan que sentar en el 2023. Ahora, la demora en conocer la letra chica, la demora en que el acuerdo vaya al Congreso, el reloj que corre para el 20 de marzo... genera todas estas especulaciones. Claro. ¿Están los votos? ¿No están los votos? ¿Qué hace la punto. coalición cívica? No es una fecha caprichosa. Recordemos que el apremio es del propio país, de nuestra propia nación, porque hay un capital que pagar, hay deuda que pagar a fin de mes, unos 2.800 millones de dólares, que hoy el Banco Central no tiene. No están esos dólares. Incumplir con ese pago implica que Argentina entre en default, con todas las consecuencias del caso. Ese es el argumento paraguas de la coalición cívica para presentar esto, siguiendo la línea de Lilita Carrió, que lo dijo más de una vez ya explícitamente. Acá hay que dejarse de embromar con de qué lado estás y de un lado o del otro. Acá es el país, no podemos entrar en default. Déjame que apunte una cosa que medio ratonera me parece, porque si el presidente quedara, como plantea la coalición cívica, como el hombre que toma la decisión con todo el poder, pero como el hombre más solo que nunca, hay abierta una causa sobre la deuda que tomó Macri. Claro. Alberto Solo sería el próximo enjuiciado cuando termine el mandato. Pero una causa que no va a terminar. ¿Qué opinas, Martín, vos de eso? A ver, respecto de la causa actual,
Yo en la semana preguntaba dos cosas. ¿Es fácil determinar la responsabilidad penal de funcionarios que acordaron una deuda con el Fondo Monetario Internacional? La respuesta era no, no es fácil, no es sencillo. De hecho, en la historia argentina no hay funcionarios procesados o enjuiciados por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Esa causa puede llevar mucho tiempo. Se está esperando ahora puntualmente un informe muy importante de la Caja de Valores que tiene que ver con conocer qué empresas o personas hicieron, para ponerlo fácilmente, utilizaron los dólares que envió el Fondo Monetario Internacional y que el gobierno de alguna manera no cuidó. Si Alberto Fernández en un futuro puede llegar a tener una causa por este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo dirá el devenir de cómo el gobierno utilice la plata. Está disputando la justicia yo creo que lo dice, claro, yo creo que lo dice, no la deuda que se tomó. Yo creo que el futuro lo dirá el futuro, lo dirá el devenir. Sí. Pero si miramos para atrás en la experiencia, yo te diría hoy que lo más probable es que haya una causa judicial. Porque así hemos actuado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría con esa causa judicial? Nada, pero políticamente una cosa es tener una causa judicial y otra cosa es no tenerla. Absolutamente, sí. Yo quiero volver sobre esto, chicos. Este es el problema que tienen hoy dentro del gobierno. Este es el problema que también tiene la oposición. Ya, vamos, saquemos la letra chica. Esto que está en nuestras manos es lo que generó todo de lo que estamos hablando hoy. La oposición, ya te aviso algo, no lo tiene. Estos detalles que uno dice, bueno, pero está bien, ¿no lo tiene o lo tiene? No lo tiene. Y no se quieren hacer cargo. Sé lo que algunas personas... al presidente pues vi lo que tiene. No, yo te digo una cosa. Algunas personas... ¿Te acordás de Reutemann cuando dijo vi cosas, pero... Vi la letra chica, dijo alguien, claro. No, esto es peor todavía. Es de suma gravedad porque estamos a contrarreloj. Porque yo quiero que pongamos en algún momento la foto de Martín Guzmán y empecemos a hablar un poco de Martín Guzmán. Faltan muy pocas horas para el viernes. Y aunque sea a las 00 horas del viernes, el gobierno se comprometió a que ese día entra en el Congreso este proyecto de ley. Que este proyecto de ley no es ese enunciado, ese borrador que circuló en las últimas horas, que te lo hemos explicado para que todos podamos acceder a esa información y que la información no sea decodificada por un par de gurús de la economía o del mundo de las finanzas. Por eso te lo trajimos estos días. Eso que circuló, que lo tenemos nosotros como periodistas, que circuló dentro de lo que es la banca externa, dentro de lo que son los bancos locales, el mercado financiero, el mundillo, y también dentro del gobierno, es un borrador. Es, digamos, un enunciado de lo que se pretende hacer. Pero, Eddie, la letra fina del cómo, eso no está. Es como que yo te diga, pretendemos bajar la inflación hacia 2024. Bueno, dale, decime cuál es la receta. Te la cuento en los detalles. Bueno, dame los detalles. Y están acá. Y no los tiene la oposición, El tema es el cómo, ¿no? El tema es el cómo y eso es lo que nadie sabe cómo va a ser. Ahora, en cuanto al qué, hoy dimos un paso para atrás muy, muy grande, porque yo te diría que el video del día es el ex ministro de Economía de Grecia. En un ratito lo vamos a estar mirando eso. Que fue quien el año pasado Martín Guzmán trajo a Buenos Aires para demostrar que tenía el respaldo de sectores muy duros en la negociación a nivel internacional, sectores muy duros en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, e incluso convencer a Máximo Kirchner, a la Cámpora y a los sectores más duros que estaban en contra del acuerdo con el fondo antes de que empezara, de decir, este es el hombre que garantiza que la conversación con el fondo va en términos de dureza. Hoy salió a decir, no acuerden eso con el Fondo Monetario Internacional. Claramente hoy es quien, incluso dentro del kirchnerismo, reivindican como quien tendría que ser el próximo ministro de Argentina. Pero quiero volver sobre lo que les estoy contando y abrime el plano, Juan, si me podés, le hablo a mi productor, porque te quiero mostrar, Eddie, esto. Te quiero mostrar lo que es el juego de poder en Argentina. Yo te decía, esto que está en mis manos, que es el detalle, lo que de verdad significan los cambios en la economía argentina, lo que se estaba por presentar el viernes, lo que se está negociando, que lo está llevando adelante Guzmán, uno puede entender que ese detalle fino, que aunque lo reclame la oposición y podría ya tenerlo, no lo tenga, que no lo quieran mostrar todavía. Pero yo me voy a dar un vueltito y voy a mostrar esta foto. Y uno imagina en un principio la letra chica que yo tengo en mis manos, del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Quién de ellos la tiene, Eddie? Bueno, el presidente debería conocerla, ¿no? ¿Y si te digo que no? Yo lo que te repregunto es, ¿y en manos de quién estamos? Esto que está en mis manos, que es la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario,
el señor presidente de la Nación no la tiene. ¿Cómo? A esta hora, estoy diciendo 19:15, en su despacho, no la tiene. Este sobre no lo tiene. Pero entonces, No, ¿eso bueno. es real? Digo, quiero decir, ¿qué valor político tiene si el presidente no lo avaló? Voy a insistir sobre una parte que tiene que ver con la parte técnica. Y Dari, seguro que en esta vos me podés seguir, pero lo vamos a explicar. Cuando el Fondo Monetario se sienta a acordar y se sienta a negociar, la realidad es que hacen acuerdos políticos. Y en esos acuerdos políticos siempre pide como referencia alguna interlocución con el presidente de turno, ¿no? En este caso es Alberto Fernández, en su momento fue con Mauricio Macri. Pero el detalle, se negocia siempre con un solo interlocutor, que no se cambia a lo largo de la negociación. Eso siempre lo exige el Fondo Monetario. En este caso, el designado es Martín Guzmán. Con lo cual, este detalle fino, que puede cambiar, insisto, es la diferencia en que te aumenten las tarifas un 60% o un 20%. No estoy hablando de pavadas, estoy hablando de algo que es radical en la vida de los argentinos. Ese detalle, el presidente no lo tiene y tampoco lo negoció. Ahora, si ese detalle el presidente no lo tiene, no es Martín Guzmán el delegado del presidente, sino que es el presidente el delegado de Martín Guzmán para presentar el proyecto en el Congreso de la Nación. Bueno, en principio hay muchas inquietudes. Ro es un mundo de política en donde es una coalición gobernante, donde hay otros referentes de poder. Entonces me doy vuelta y alguien podría pensar, la cámpora Y tiene menos, este detalle. si no lo sabe el presidente, menos la cámpora. Es Guado de Pedro, es Máximo. Más, dice, no quiero saber nada. Es más, no lo quiero saber. Pero que Guzmán No, consulta con De Pedro no, y no con no lo quiero Alberto saber. Fernández. Pero ¿cómo puede ser que a menos de un mes de que tenga que aprobar el Congreso, el presidente todavía no sepa el detalle del acuerdo con el fondo? Uno imagina que es el primero que sabe todo. Uno imagina eso, también hay quienes dicen, no, pero es que la cámpora está avasallando el poder. Entonces uno insiste y pregunta con sus interlocutores, como periodistas que somos, bueno, pero entonces el detalle fino lo está negociando con la cámpora y pongo como referente a Guado de Pedro y a Máximo Kirchner, por supuesto, ¿no? Referentes de la construcción de este espacio político que cada vez cobra más relevancia. ¿Son ellos quienes tienen el detalle la letra fina, el detalle bien finito de esta negociación? Me parece que, como decía Rosario, yo creo que la cámpora, cuanto más lejos posible esté de cualquier tipo de acuerdo con el FMI, de cualquier letra chica, porque aparte los costos políticos están en la letra chica, porque las letras chicas son el cómo. Claro, El pero como ajuste de todavía las esto no medidas. se presentó, pero la respuesta de Eddie es no. La respuesta es, no tenemos la letra chica. La respuesta es, nosotros no la tenemos, la estamos exigiendo. La estamos exigiendo. Entonces, bueno, insisto con este armado de poder. Es lógico en un país en donde hay un solo referente y hay autocracia, pero aquí es una Argentina en donde hay determinadas facciones de la coalición gobernante que van cobrando mayor poder. Entonces, no es el presidente, no es la cámpora. Vamos a quien podríamos decir también es muy importante y referente en cuestiones decisivas de la economía argentina y también de otras situaciones políticas. Vamos a la figura de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Es ella quien tiene esto y está negociando con Guzmán? Se quedó muda. Si lo sabe, se quedó muda, porque no habló más. No es menor lo que vos ayer mostrabas. Digo, Eddie ayer hizo un editorial muy interesante de ver cómo se contestan en espejo las estrategias comunicacionales de Cristina y Macri, pero de esto no hablaron, ¿eh? De la letra chica no se habló. ¿Y Sergio? Y Massa, que, por supuesto, referente, hombre clave, pieza clave en la negociación en el armado del oficialismo y también la interlocución Bueno, es con el la que oposición en el verdaderamente Congreso. tiene en sus manos el Y armado. también el o sea, interlocutor con Estados Unidos. el inicio del operativo en el Congreso es de Massa. Perdón, Ro, que te corté y no que te escuché. también tiene las tres patas, ¿no? Porque también es un interlocutor y fue clave en el apoyo de Estados Unidos con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en este reacercamiento post-gira, después de lo mal que cayeron las frases también, ¿no? De Alberto Fernández en Rusia. Insisto, a esta hora. Déjenme que les 19 y plantee, 20. porque hay muchas fuentes, hay muchas cosas que se dicen. Creo que lo único confirmado es que estamos todos bailando la danza de la letra chica y eso es lo que nos tiene entretenidos a ver a qué acuerdos políticos se van a llegar dentro del oficialismo, entre el oficialismo y la oposición, con qué sectores de la oposición y cuáles van a ser las eventuales piedras de cambio que se van a utilizar para llegar a este acuerdo. En el mientras tanto, ¿dónde está la letra chica? ¿Quién la tiene? ¿El gran bonete? Esa es la gran cuestión. Claro, Eddie, para definir algo que, a mi juicio, ya está resuelto y que es que el acuerdo que se presente
se va a votar a favor. Se va a votar, pero uno diría bajo la lógica, y más se sabe mucho de economía, recalco lo que decía Ro, ha sido representante cuando las papas quemaban, enviado en Nueva York para hacer su interlocución con fondos de inversión, para presentar un proyecto argentino y demás muchas veces. Entonces, siguiendo esa lógica que vos explicás y que es lo razonable de un país de democracia, debería entonces más, aunque sea tener la letra chica, para poder negociar y conversar con la oposición. Sí, pero, para pero yo no te planteo exactamente pero un tema de democracia. Lo que te planteo es que acá hay dos cosas en juego. Un acuerdo concreto en el cual van a estar puestas todas las expectativas de cómo va a desempeñarse la economía argentina en adelante y proyectos políticos que ya están pensando en el año que viene, que hay elecciones presidenciales. Totalmente. Y siempre las elecciones presidenciales terminan determinando de qué lado está cada uno de los actores ante cada pieza coyuntural que se presente, y en este caso el acuerdo con el fondo va a ser una de ellas, y menuda pieza coyuntural, porque va a depender nada menos que el futuro de todos nosotros. Condiciona. Eddie, repasemos juntos. Entonces, la letra chica que tengo en mis manos no la tiene Alberto, no la tienen los referentes de la Cámpora, no la tiene Cristina Fernández de Kirchner y no la tiene Sergio Massa. Pero entonces el hombre más poderoso del gobierno es Martín Guzmán, por encima del presidente, por encima de cualquier otro funcionario, por encima de Cristina. O sea, el proyecto de la coalición cívica es, a ver, señores, sáquenle el poder a Martín Guzmán y se lo dan de una buena vez al presidente. Yo insisto, miércoles 19-21 horas, y este proyecto y la letra chica que tiene que ingresar el viernes, a más tardar antes de la medianoche en el Congreso, está pactado y así va a ser. Y además, antes de conocerlo, como dice Eddie, ya está casi acordado que esto sale, el 20 de marzo sale aprobado. Este detalle no está en manos de quienes uno presume a esta altura debería estar. A esta altura del partido debería estar totalmente dialogado y conversado. Vamos a tener un invitado muy importante hoy en esta materia, porque es el exministro de Economía, Hernán Lacunza, que es una de las figuras de la oposición que está en la conversación y es uno de los referentes de la oposición para indicarles qué es lo que técnicamente deberían hacer frente al acuerdo con el fondo y la eventual letra chica que nadie tiene. Por las dudas, lo primero que hay que preguntarle a Lacunza si no tiene por ahí la letra chica, ¿no? Yo me anticipo a decirte que no la tiene esa letra chica, y me anticipo a decirte que lo que se analizó hasta ahora por parte de los economistas de la oposición y economistas que están en diálogo constante, hay algunos que no están acá en Argentina, hay economistas que están en Nueva York en este momento tratando de entender cómo ayudar. Ahora es rara, ¿no?, el formato de este gobierno, porque Martín Guzmán es el mismo que hace meses no podía echar a un subsecretario y hoy tiene la libertad de negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin consultar con el presidente. Es llamativo. Ahora pregunto, ¿puede haber un nuevo acuerdo con el fondo? ¿Puede volverse para atrás con el preacuerdo que anunció Alberto Fernández y Guzmán y que haya uno nuevo? Lo que pasa es que lo que vos tenés es una intención de un acuerdo de renegociación de deuda. Ahora vos tenés que presentar ese texto que se suponía ya estaba casi sellado con el Fondo Monetario, te abrazaste y dijiste, es por acá, con el detalle, tenía que entrar el viernes. Pero ¿qué pasó en el medio? Lo que estaba dialogado, lo que estaba hablado con el Fondo Monetario no gustó puertas adentro. Y ahí es donde fue la primera evidencia de que Guzmán estaba negociando cosas que incomodaban a muchos de la coalición gobernante, porque además iba en contra de lo que estructuralmente era el nacimiento del kirchnerismo. Digo, no es menor el argumento de Máximo Kirchner. Uno puede estar de acuerdo o no, pero había una situación de coherencia y él dijo, doy un paso al costado porque yo no quiero estar defendiendo algo que no siento y que además va en contra de lo que mi propio padre, la herencia o el kirchnerismo promovió. En un ratito te vamos a mostrar esto, que es la letra chica que ninguno de estos referentes políticos hoy tiene en sus manos. Y ahora un último momento. Y hablábamos del presidente Alberto Fernández, tal vez con más poder que nunca, tal vez más solo que nunca. Y Rosario Ayerdi tiene información de dónde está el presidente Alberto Fernández en este momento. ¿Dónde está ahora? Porque se está definiendo la letra chica justamente del Fondo Monetario Internacional. Bueno, Alberto Fernández está en La Plata. ¿Con quién está? Con Axel Kicillof. Clave también, es un personaje que podríamos agregar en las fotos del
qué es lo que pasa con la economía, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque Axel Kicillof es la voz de la economía para Cristina Kirchner. Esto está sucediendo ahora. Está Alberto Fernández junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires en La Plata, porque van a ir juntos en un rato nada más a encabezar un acto político de universitario. El gobernador está allí con el gobernador bonaerense. Quizás Alberto Fernández no habla con Cristina Kirchner, pero el que habla todos los días, el que habla de economía, al que Cristina le pregunta planes sobre la economía, al que Cristina le pregunta sobre este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es justamente a Axel Kicillof. Es una reunión que mantuvieron esta tarde en el despacho del gobernador bonaerense. También participó Martín Insaurralde, que es el jefe de gabinete de la gobernación de Axel Kicillof, por lo cual hay que ver qué habló Alberto Fernández con Axel Kicillof, porque si no puede conocer la voz de Cristina, si no puede conocer la voz de Máximo, Axel Kicillof es, sin dudas hoy, la voz de la vicepresidenta con respecto a la economía, con respecto hacia dónde tiene que ir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y Axel Kicillof, con quien también está conversando bastante seguido Sergio Massa, ¿no? Para el armado en la provincia de Buenos Aires, también con la participación de Máximo Kirchner. Hoy estuvieron juntos Sergio Massa y Máximo Kirchner en la provincia de Chubut en un acto por el aniversario de la ciudad capital, y también se homenajeaba a excombatientes de Malvinas. Tenemos la foto, las imágenes por ahí, creo, de Máximo Kirchner detrás de Sergio Massa, que fue quien habló, y Máximo reapareció, pero no dijo ni una palabra. Y desde Brasil, el embajador argentino Daniel Scioli está en Porto Alegre en este momento. Scioli, buenas noches acá Para que Sepas, con Marcela Pagano, Disunino, todo el equipo. ¿Cómo estás? Muy bien, Eri, un gusto ponerme en contacto contigo y tu equipo aquí de Río Grande do Sul, que es el estado donde se han destinado el mayor nivel de exportaciones el año pasado. Esto no es casualidad. Hemos hecho un trabajo muy coordinado con el gobernador Eduardo Leites, con quien tuve recién una reunión con él, su equipo y los empresarios principales, inversores brasileños en Argentina. Y ahora una asamblea aquí legislativa con el jefe, el diputado Federico Antunes, con quien Daniel reunión intendente Samborja y otros dirigentes. Brasil hoy es una máquina que generar puestos de trabajo y llevar dólares para la Argentina. A eso quería ir, Daniel, y era el disparador de la conversación. Estamos resolviendo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay mucho ruido interno en la Argentina y no se sabe muy bien quién tiene la letra chica, quién decide, cómo se va a votar. Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque, etcétera, etcétera. Si la Argentina sale desde el punto de vista económico, mucho va a tener que ver cuál sea la relación con Brasil. ¿Cuánto está entorpeciendo la situación política en la Argentina? ¿Cómo nos ven desde afuera para decir confío, invierto en la Argentina? El acuerdo con el fondo genera previsibilidad, confianza, estabilidad y muy buenas perspectivas para los que desean invertir y para los que realmente están muy comprometidos en esta alianza estratégica. Y ese ha sido mi trabajo el primer día que llegué aquí a Brasil, reconstruir la relación que atravesaba un momento muy difícil. Brasil volvió a ser el socio comercial número 1 de la Argentina. El año pasado tuvimos un récord de exportación de los últimos 8 años y hemos solucionado problemas como salvar la relación con Brasil con el acuerdo del arancel externo común y el impacto que esto tiene, obviamente, en todo el Mercosur. Esto fue un trabajo de Estado por Estado. Ahora Daniel, yo quiero llevarte, si me permitís, sobre las cifras del INDEC. ¿Cómo estás? Marcela Pagano te saluda. La verdad que es un gusto poder saludarte justo un día después que se conoce una estadística que para muchos economistas fue leído como un hallazgo. Después de 18 meses, la lectura que hacen algunos economistas es que China desplaza a Brasil como el principal socio de Argentina, el socio comercial. Yo miraba los números, quiero preguntarte, porque vos recién recalcabas algo que es crucial para nuestro país, que es el tema de exportaciones. Y los números dan una caída interanual del 14% en las exportaciones a Brasil.
Digo, ¿qué está pasando que China cobra tanto rol preponderante en nuestra agenda y que nuestro país hermano no le estamos pudiendo encontrar la vuelta para exportarle más? No, no es así. Argentina aumentó las exportaciones con Brasil y lo más importante que son manufacturas de origen industrial. El sector más emblemático es el sector automotriz y hemos tenido un superávit comercial el cierre del año pasado, cosa inédita porque en los últimos 15 años hubo 52.000 millones de dólares de déficit con Brasil. Ojalá tengamos la mejor relación posible con China, con todos los países del mundo y podamos llegar cada vez más con bienes, servicios y producción argentina. A mí me tocó esta responsabilidad. ¿Y cómo lo hago? Estado por Estado. Hoy con Eduardo Leite, que es una personalidad central en la política brasileña, inclusive hay mucha expectativa que finalmente sea el candidato presidencial, lo que llaman acá la tercera vía. Hay muchas especulaciones y expectativas sobre la decisión que tome el gobernador en las próximas semanas. O sea, y esto de que el presidente haga una gira y ponga como preponderante y central los vínculos con China, ¿nos complican cuando eso no está tan sólido con esa misma demostración y efervescencia con Brasil? Para nada. La relación con Brasil atraviesa un momento de cooperación, hoy es un día histórico de integración. Se puso en marcha la primera etapa del gasoducto, que es la obra binacional más importante de la historia, porque va a permitir exportar gas de Vaca Muerta, precisamente primera etapa que va a unir Vaca Muerta con Saliteló, San Jerónimo, y luego va a conectar un gasoducto aquí en el sur de Brasil. Y esto es de gran interés, pues yo aquí estuve acompañado por los principales empresarios del sector energético comprometidos también en esta obra. Así que más allá de diferencias políticas, ideológicas, yo miro los resultados. Soy un hombre pragmático y cualquier indicador que vos tomés, los avances con Brasil son muy significativos en todas las áreas. Ahora, vos planteás, Daniel, en la respuesta anterior, que el acuerdo con el fondo nos va a abrir mejores perspectivas de relación con el mundo y con la región. El tema es que el acuerdo con el fondo, primero, no es un hecho, y segundo, en el propio Frente de Todos, en el propio oficialismo, y con nada menos que Máximo Kirchner a la cabeza, está uno de los principales opositores a ese acuerdo con el fondo. Bueno, muchas veces en la vida hay que elegir integridad y lo posible, y también cuando uno toma decisiones políticas. Yo confío en la responsabilidad, la experiencia del presidente Alberto Fernández, que con mucho criterio está buscando una solución de fondo a este problema tan gravoso que condiciona tanto la economía argentina, su crecimiento, su recuperación, las inversiones, cuando nos han dejado nada más y nada menos una deuda de 45.000 millones de dólares, que teóricamente la teníamos que enfrentar durante estos 4 años. Es bueno el debate, hay que tomar en cuenta la opinión de todos los sectores. Ahora, en Brasil, Daniel, donde todo estamos tan cerquita y donde tantas veces Bolsonaro ha hablado de la Argentina y de los personajes de la Argentina, ¿nadie te pregunta en qué anda Cristina y el hijo? Creo que tenemos un problema en la comunicación que ya lo vamos a retomar en instantes nada más. Estábamos repasando un poco la agenda internacional de Argentina, que yo insisto, los números de la polémica son estadísticas oficiales, Dari, en una balanza comercial en donde, una vez más, Brasil tiene un saldo a favor. Sí, nosotros le compramos más de lo que le vendemos. Es lo que suele ocurrir hace muchos años, también pasa con China, y el dato es irreversible, que tarde o en breve China va a superar a Brasil como principal socio comercial de Argentina. Es que ya pasó en enero. Quizás sea una situación de la primera vez en 18 meses, después la anterior vez había sido ahora puede en el volver, marco del COVID, pero digo, con a largo compra de plazo, insumos. en el mediano plazo eso va a ser así, porque hoy China es el principal socio comercial de toda América Latina. Se está comiendo a toda América Latina, China, en ese sentido. El punto es el siguiente, ¿no? Yo no lo digo como algo peyorativo, bienvenido sea poder tener alianzas. La contraparte, ¿por dónde viene? Porque obviamente a China no le podés exportar lo que naturalmente le comprás, es una potencia a nivel industria, pero podría haber una mejora, por ejemplo, en el swap para reflotar nuestras alicaídas reservas monetarias. El swap yo creo que es una posibilidad que puede mejorar las reservas. Y después en tema comercial con China,
hay posibilidad de exportarle más a China. Porque recordemos, por ejemplo, el tema famoso de los cerdos. Ahí había un intento de China de venir e invertir para que se haga granjas para cría de cerdos, que esos cerdos iban a hacer exportaciones a China. Y eso iba a mejorar nuestra balanza comercial con China. Es un ejemplo, digamos, de cosas que se le pueden exportar a China, además de, bueno, productos elaborados, más derivados de lo que es las materias primas que cultiva Argentina y que también se pueden elaborar y exportar con mayor facilidad. Discúlpame, Marce, sí. Pero si en todos lados, o sea, la política internacional es el gran teatro de la política en todo el mundo y están involucradas también las políticas internas de cada uno de los países. Brasil, que nos queda tan cerquita y donde nos conocemos todos, lo que está pasando en el gobierno argentino y la confiabilidad del gobierno argentino, la unidad del gobierno argentino, la previsibilidad hacia adelante de cómo funciona la economía en la Argentina, con acuerdo con el fondo y demás, es un tema de conversación que tal vez diplomáticamente, bueno, haya que tratar de esquivarlo un poquito para no echar más leña al fuego. Lo que le está pasando a Scioli es muy dificultoso. Hay que ser embajador de un país, en representación de un país donde estás viviendo bajo el territorio de un Bolsonaro que no tiene empatía con Alberto Fernández. O sea, tiene en sus manos la obligación de tejer una alianza entre dos referentes políticos que no les interesa compartir una foto. Recordemos igual lo que pasó en diciembre, eso clave. Iba a haber una cumbre del Mercosur en Brasil. Alberto Fernández iba a hacer una cumbre presencial e iba a ser la primera bilateral entre el Bolsonaro y Fernández. Recordemos, hace más de 2 años que conviven uno como presidente de Argentina y otro como presidente de Brasil sin una sola bilateral. Eso es algo, te diría, casi sin precedentes. Y justamente en los días previos, el presidente recibe a Lula, principal candidato opositor de Bolsonaro, y Bolsonaro a partir de esa decisión decide: no, bueno, hacemos virtual la cumbre. Ojo, también Bolsonaro hace sus movidas, ¿no? Por supuesto. Hace los movimientos que también enojan a la Argentina. O sea, no es de un lado. Cada vez que puede, me parece que denosta Argentina. Me parece que igualmente ambos aprendieron a que esto funciona de esta manera, ¿no? Sí, incluso a Bolsonaro le sirve criticar a la Argentina en medio de su pelea electoral. Bolsonaro peleando con la Argentina pelea contra Lula. Claro. Claro, también. Y no es la primera vez que Daniel Scioli hace referencia más a gobernadores que al propio Bolsonaro. Como que Daniel Scioli como embajador tiende más puentes con gobernadores que con el gobierno central. Igual es muy buena la relación de Scioli con Bolsonaro. Sí, es una buena relación. Muy buena. No. Scioli la verdad que tiene buena relación con los gobernadores y con el gobierno federal. Es su esencia. Claro, casi un canciller en ese sentido. Ahora, hay un punto que me señalaban, Ro, en estos días cuando hablaba del Fondo Monetario y de la economía. Algunos empresarios ya están mirando no solo la agenda argentina, Eddie, sino la agenda de Brasil y la posibilidad de Lula de volver al poder, porque está tramando Lula, y lo digo tramando en términos políticos, no está trazando alianzas con sectores de la derecha que antes era impensado. Un diálogo con el establishment de Brasil que parecía que estaba roto. El pragmatismo puro, ¿no? O sea, es lo que se piensa cuando hay que ganar elecciones. Pero eso es Lula. Tiene que ganar elecciones, bueno, tiene que acordar con la derecha, puede pensar en un vicepresidente Geraldo Alckmin, que fue candidato a presidente del PSDB, histórico rival de Lula, es el que suena como candidato. Yo invito a tratar de analizar la realidad económica, la realidad internacional, incluso la realidad interna muchas veces, no en los términos de izquierda y derecha desde el punto de vista clásico del siglo XX, sino mirarlo más por cómo estrategias de poder, dispositivos de poder. No olvidemos que Lula, en la primera parte de su gestión como presidente en Brasil, fue uno de los grandes mimados del establishment internacional, que era recibido con alfombra roja por Estados Unidos, por Alemania, por todos lados. Y lo mismo ocurría con Evo Morales en la primera parte de su mandato. Después cambiaron un poco las cosas. Evo Morales te diría más en tensión con Estados Unidos, porque Evo Morales rápidamente sacó a la DEA. Evo Morales, por todo el tema del cultivo de coca, tuvo siempre una relación más conflictiva, te diría, con Estados Unidos. Totalmente, pero digamos que la estrategia de Evo Morales nunca fue socialista. No, para nada. La estrategia de Evo Morales discurso era más socialista, siempre fue, y te digo, con algunos rasgos de políticas clásicas, ortodoxas y liberales para hacer... Bueno, retomamos la comunicación con Daniel Scioli, pero se cayó la videollamada y lo tenemos por teléfono. Está Daniel, con todas las complicaciones tecnológicas, pero bueno, por suerte te tenemos de vuelta. La pregunta que yo te hacía cuando se cortó es, conociéndonos tanto y estando tan cerca con Brasil, donde hasta el presidente Bolsonaro
habla de Alberto, habla de Cristina, el hijo tuitea contra el kirchnerismo y esas cosas, sí, en tu trabajo diplomático nadie te está preguntando, Scioli, ¿en qué andan Cristina y Máximo, que parece que el gobierno está partido en dos? No, acá, mira, yo me concentro en la cosa concreta, en los temas de interés de ambos países, defiendo a la Argentina, en lo que hoy es un eje central, generar puestos de trabajo y dólares genuinos. Y esto se logra llevando inversión y aportando cada vez más. Después, la dinámica política, y bueno, yo confío que prevalece por sobre todas las cosas la responsabilidad, el máximo nivel de los dirigentes, no solo de nuestro espacio, sino también espero de todos, porque aquí hay un problema para el conjunto de la Argentina y es muy importante que mostremos una gran madurez y unidad a la hora de enfrentar esta mochila pesadísima que es la deuda y todo lo que es esta ardua negociación, que esperemos que una vez que pase la pandemia, como vemos indicadores muy alentadores, que va disminuyéndose el impacto y podamos finalizar esta etapa de la negociación, allí se ponga todo el esfuerzo en estas cosas que es la que le interesa a la gente, ¿no? Tranquilidad, trabajo y las cosas de una vida cotidiana. A mí me tocó volcar toda mi experiencia en esto y más allá de la diferencia, bueno, logramos estos avances. Scioli. Brasil Argentina hubo un intercambio de 23.000 millones de dólares el año pasado. Scioli. Tuvimos superávit y la mayoría manufactores industriales. Sí, te escucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Darío Misraji lo saluda. Decíamos recién que ya van más de 2 años que conviven como presidente de Argentina y Brasil Alberto Fernández y Jair Bolsonaro sin que haya habido una sola bilateral. Iba a haber una al fin de año pasado, no se dio. ¿Se van a ver Alberto Fernández y Jair Bolsonaro? Porque encima ya se viene la campaña electoral. Brasil ya está en campaña electoral y eso creo que no va a ayudar. Se han cruzado en distintas oportunidades. Sí, pero bilateral. Virtual, en la cumbre del Mercosur y también se saludaron en ocasión del G20. Y mañana mismo hay una reunión de vicecancilleres y se ha encontrado Cafiero con el canciller brasilero acá en Brasilia, y es cotidiano el intercambio con ministros, gobernadores. Hace pocas horas yo recibí al gobernador Zamora en Santiago del Estero, tuvimos junto una misión en Curitiba y en San Pablo, también en el día de ayer cruzaron la primera uva después de 10 años de San Juan con destino a Brasil, 10 años no se podía exportar uva, lo destrabamos, y estas cosas son concretas, como la economía también de Tierra del Fuego, que hablé con su gobernador, como tuvo el intendente de Córdoba Capital, y con cada uno de ellos avanzamos en cosas concretas que impactan positivamente en la economía de estas ciudades o de estas provincias. Y más allá de lo que ocurra, bueno, la misión mía acá fue precisamente orientada a eso. Muy bien. Daniel, a reconstruir y encauzar esto. Sí. Última pregunta por nuestra parte. Hubo ayuda de Brasil a la provincia de Corrientes con todo este drama de los incendios. ¿Vos estuviste en el operativo de coordinar esa ayuda de alguna manera? ¿Te consultaron? Sí, el gobernador de Río Grande do Sur se contactó conmigo el viernes de la noche a través de todo su equipo, pusieron a disposición ayuda que llegó, autobomba, hombres especializados, brigadas, todo se fue coordinando. Hablé con la directora de aduana, hablé con el intendente de Santo Tomé y pudo llegar esa ayuda, y entre los temas de la agenda de hoy fue agradecerle al gobernador Eduardo Leites la ayuda que nos han dado. Y ahora me está esperando el prefecto de San Borja, que es el intendente de San Borja, la ciudad límite con Santo Tomé, que también tuvo un rol muy activo con otros 14 intendentes de ciudades limítrofes con Argentina que están aquí en este estado de Río Grande do Sur. Gracias, Daniel, por esta comunicación que tuvo esta interrupción técnica, pero que nos parecía muy interesante volver a retomarla. Te agradecemos enormemente que hayas participado en Para que Sepas. Un gusto, a disposición. Gracias. Chao, nos vemos, gracias. Bueno, como decimos, la actualidad no nos da respiro en términos de noticias, y recién Eddie tocaba un tema crucial, que es la situación de Corrientes. La ayuda de Brasil fue una pieza clave, ¿no? Pero la realidad es que los correntinos siguen estando a merced del clima, a merced de que todo salga más o menos como los meteorólogos dicen y empiecen a aparecer esas lluvias que retaseaban en los últimos días y que las llamas empiecen a calmarse. Y mientras tanto, por supuesto, el cuestionamiento a Cabandier como ministro de Medio Ambiente para saber si en rigor
dio la ayuda en tiempo y en forma. Porque estas cosas son dramáticas cuando ocurren y te agarras siempre desprevenido y corriendo lo de atrás, pero después es mucho tiempo el que tenés que hacer para remontar una situación terrible desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista sanitario, social. Dicen que no tenés menos de 10 años para recuperar en algunos casos la situación productiva de algunas tierras, ¿no? Es lamentable la situación y en este momento lo que estamos viendo en vivo es justamente la interpelación. Escuchamos la respuesta de Cabandier. Las políticas que llevamos a cabo para Corrientes, pero entendí que era la senadora de Corrientes que lo había preguntado. Bueno, ya lo respondí. En cuanto a normas, leyes, a las que usted se refiere también, nosotros tenemos algunas normas que es de nuestra voluntad que puedan ponerse en discusión, además de los 3 parques nacionales que ya están, o en senadores o en diputados: Ancenusa, Córdoba, Islote Lobos, Río Negro y el Parque Marino. Agujero Sur. Además tenemos pensado 3 ampliaciones. A Conquija es uno. Sería la segunda extensión, Predelta, y creación de Laguna Parmar Chaco, creación del Parque Nacional de Entre Ríos, que no recuerdo el nombre, Sierra de Montiel, y un parque nacional más en la provincia de Santa Fe. Con lo cual, cuando esté, obviamente, votado en sus respectivas legislaturas provinciales, nos gustaría que eso tenga celeridad en el Senado como también en la Cámara de Diputados, porque esa es una buena manera también de proteger, conservar, mitigar los daños del cambio climático, del calentamiento global. En cuanto al senador Zimmerman de Chaco, bueno, nosotros pensamos que era una reunión referida a los incendios forestales de Corrientes en relación a las políticas públicas que implementamos en Chaco. O se lo podemos remitir o nos espera un tiempo, unos minutos, y juntamos la información para que usted la conozca. Pero bueno, respecto a la pregunta del senador De Angelis, nosotros queremos que la ley de modificación de la 26.815, que la modificación es la 27.604. La de Juan Cabandier, que está en el Senado justamente porque la oposición lo llamó a dar una explicación de cuál fue su rol en el medio de la crisis que está aún viviendo la provincia de Corrientes, luego de que Valdés, el gobernador, dijera: no nos pusieron a disposición la ayuda en tiempo y forma. Y Cabandier hiciera sus explicaciones del caso mediante redes sociales, algo que los políticos adoptaron ya como un mecanismo de comunicación de lo que es la gestión. Y la realidad es que la oposición quiere escuchar si hubo alguna falla, porque la lectura interna, la lectura que hacen desde Corrientes, es que se retaseó la ayuda. Ven una intencionalidad política en algo que tal vez no lo tenga, pero esa es la explicación que en este momento está dando Cabandier. Sí. Mientras tanto, en Corrientes, donde lo que pesa es la situación local y el dramatismo ahí nomás, hoy hubo movilizaciones a la gobernación de Corrientes, hubo gente que fue a protestarle al gobierno correntino y están pidiendo la cabeza también de la responsable del área de medio ambiente en la provincia. O sea, hay una parte de la situación que nacionalmente repercute más en la lógica de la grieta política, pero en la provincia de Corrientes también afecta políticamente al propio gobernador radical Gustavo Valdés. Pensemos que en los últimos días, mientras fue avanzando el desastre, las disputas políticas y la echada de culpas y que ellos fueron bajando un poquito porque la situación se puso dramática en serio, y lo que hubo que hacer es ponerse a coordinar la ayuda y no pensar tanto en quién es el malo y quién es el bueno cuando un desastre natural, donde también hubo interferencia de la responsabilidad de la gente, ¿no? Esto lo digo en primera persona, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que en un país que tiene las vicisitudes del clima que tienen otros países, acá lo que se pone es la capacidad de respuesta. No podemos estar prendiendo una vela y pidiéndole a los santos de la lluvia a esta altura del partido que nos ayuden. Absolutamente. Y acá es donde yo me agarro y me agarro de lo que poco sé, que es de leer los presupuestos. Cuando se votan los presupuestos, cuando nos hacen llegar los presupuestos y uno ve que está presupuestado, que si en determinadas situaciones de emergencia
de emergencias como las que estamos viendo ahora, tiene que haber una capacidad de respuesta y fondos para poder financiar la ayuda necesaria para que esta provincia no siga quemándose, insisto, más de 700.000 hectáreas quemadas y sigue avanzando el fuego. Y esto está hace un mes en esta situación. Acá hay un problema del Estado de cómo el gobierno administra los recursos que se votan. Y la pregunta es, ¿y los recursos dónde están? Lo que se votó el año pasado como recursos para este tipo de asignaciones del Ministerio de Medio Ambiente, los recursos del aporte del Tesoro Nacional a las provincias, ¿a dónde está si no es para estas situaciones? Sí, yo no voy a defender a Cabandier porque bastante incómodo se lo ve en su presentación en el Senado y bastante dubitativo de la información y los datos que está manejando para responderle a los senadores. Pero el problema del Estado no es un problema solamente del Ministerio de Medio Ambiente a nivel nacional. El problema del Estado es cómo está coordinado con las provincias, es cómo se ha invertido en los procedimientos de prevención y es cómo la política, la disputa política y el echarse las culpas, lo que termina tapando es la inacción del propio Estado en dar respuesta rápida. Y cuando no llegaste, a ver de quién fue la culpa de que no llegaste. ¿Cabandier tiene responsabilidad? Cabandier tiene responsabilidad. ¿El gobernador de Corrientes tiene responsabilidad? El gobernador de Corrientes tiene responsabilidad. La dirigencia política está en deuda con los argentinos en cuanto a la prevención y la proyección y la juntada de recursos para poder responder a estas situaciones que son aparte previsibles, porque en un lugar donde hay pastos, madera, sequía, y se puede prender fuego. Tenemos información urgente y nos vamos ya a trabajar en el despliegue de A24 en Corrientes. Esto está pasando ahora. Las llamas insistentemente dominando el territorio de Corrientes. Y está Cecilia Conesa allí, representante nuestra en esta provincia. ¿Cómo está, Cecilia? Muy buenas tardes, Marcela. Bueno, no tan buenas tardes aquí para la provincia de Corrientes. Como vos ves, se está quemando un campo que tiene 3.500 hectáreas aproximadamente con 3.000 animales, nos decían los encargados del campo. Este fuego comenzó allá hace aproximadamente una hora y media, y los bomberos llegaron a la zona, llegaron hasta aquí campo adentro a intentar controlar el fuego. Comenzó chiquito y se súper agrandó, como estás viendo, Marcela. Imágenes impactantes, el fuego se reaviva todo el tiempo aquí porque la tierra está caliente y las altas temperaturas no cesan, Marcela. Una situación sumamente triste, ¿por qué? Porque los animales corren riesgo y bueno, y lamentablemente aquí en esta zona no hay casas porque, como yo te digo, es campo adentro, pero sí el fuego se está llevando todo el territorio provincial. Cecilia, ya se ha llevado el 10% del territorio provincial. Sí, decime. Cecilia, soy Edi Zunino también acá en el piso con todo el equipo. Hola, Edi, ¿cómo estás? Abran un poquito, si se puede, el cuadro, porque la fogata en primer plano te quita todos los pequeños focos de incendio y de humo que hay en todo el campo alrededor de eso, más atrás. O sea, eso es una extensión que se ha prendido fuego toda. Donde vemos nosotros pequeñas ahí iluminaciones son llamas. El lugar, estás viendo en imágenes. Sí, fíjate, si nos acercamos un poquito, bueno, no voy a pisar porque está muy caliente, pero quedan las cenizas prendidas. Y bueno, esto viene un viento y nuevamente se reaviva y la verdad que puede terminar. Ahí está, con esa toma de ahora vemos un poco más la dimensión. Ahora, Edi, que no es solamente esta fogata que tenés vos atrás, que es la que tenés más en primer plano. Vos fijate esto que está marcando Edi. Sí. Cecilia, por favor, si podemos hacer hincapié, y yo les pido, no me interesa salir en plano, le pido a Juanpi, nuestro productor, ustedes piensen lo que debe ser para esta provincia también hace un mes estar sometida a vivir con humo, Edi. O sea, realmente los daños colaterales de la salud son altísimos, es un costo que todavía hoy no podemos mensurar, ya no es solo el territorio quemado, todo lo que es lo material que se ha perdido. Muerte de animales, contaminación del agua. ¿Cómo hacemos para poder explicarnos o encontrar una explicación de que esto hace un mes esté en esta situación? Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches. En estos últimos días, que fue donde se vio que hubo mucha colaboración de bomberos, de personal sanitario, de personal veterinario de distintas provincias del país, inclusive de
de otros países. En estos últimos días, ¿se pudo controlar el avance del fuego? Es decir, ¿el fuego dejó de avanzar y solamente los incendios están en los mismos focos donde se reaviva? ¿O a pesar de eso el fuego sigue avanzando? No, el fuego sigue avanzando, como bien decías, no se queda en un solo lugar. Primero, la tragedia más grande que tuvo aquí Corrientes fue la de los estériles de Liberá, y después comienzan, como yo te decía, focos pequeños porque la tierra está caliente, y después se expande por todos los campos, por toda la provincia. Ya hace más de un mes y medio que, como bien decían ustedes, se vive bajo las llamas, se vive con ceniza y con humo súper tóxico. Es también pedirle a la ciudadanía mucha concientización, porque se tiran muchos desechos, hay muchísimos basurales, que esto también genera incendios. En este caso, un campo muy limpio, pero como yo te digo, las altas temperaturas no dejan que esto se calme. Cecilia. Porque hay altas temperaturas y el suelo está caliente, y con cenizas que los remolinos arrasan remolinos de cenizas, y van quedando las cenizas en diferentes campos. Cecilia, eso es lo que hace que se mueva también los incendios. Se esperaba, Sí, decime. Se esperaba la llegada de lluvia. ¿Qué pasa? ¿Qué están marcando ahora los pronósticos del tiempo? Bueno, mira, te cuento, para mañana hay un 80% de probabilidades de lluvia, pero te digo la verdad, las lluvias no van a llegar a la zona. Es una situación sumamente triste, porque no creo que lleguen las lluvias, porque ¿qué pasa? Recién cuando caía el atardecer se ve el sol totalmente rojo y naranja. ¿Y eso qué significa para la gente del campo? Sequía total. Entonces, ya venimos hace 2 años con muy poca lluvia, como yo vengo contando. Si llueve, son 3 milímetros, 2 milímetros, 5 milímetros, que ya te diría que es un montón para la región. Claro. Pero no, continúa la sequía. Ceci, te pido por favor que hagamos foco en lo que estamos viendo en pantalla. Estamos en este momento, porque insisto, un mes después, y como los bomberos no dan abasto, también la gente en su solidaridad y en su desesperación con su propio cuerpo intenta, como quien no sabe, tratar de apagar el fuego, y lo estamos viendo. Yo te pido si te podés acercar, Ceci, por supuesto, siempre al resguardo de nuestro equipo. Creo que ahí no puede pisar mucho, pero porque vos fijate, Eddie, ¿no? Está como con un buzo tratando es lo que estamos viendo en cámara. Sí. Tratando solo. La más absoluta de las soledades, tratando de pelear una persona sola contra una catástrofe. Es absoluta la desolación de esta imagen. Esto es lo que debería generar, una situación de crisis, de emergencia política. O sea, acá toda la dirigencia política junta, no peleándose entre ella, y hoy, mirá el esfuerzo que estamos perdiendo con el ministro nacional sentado en el Senado de la Nación. Claro. Pero acá también ves el problema. Cuando lo que hay que estar haciendo es coordinar esta cuestión. Yo quiero mostrar una cosa que nos están viendo desde Corrientes. Cecilia, no te vayas, vos quedate ahí. Nos están viendo desde Corrientes, de donde hoy nos informan que hoy hubo una manifestación importante frente a la gobernación, y se está convocando una nueva manifestación en la capital, en Corrientes capital, para el sábado a las 17 horas, un puentazo por las quemas. Piden la creación del Ministerio de Ambiente en la provincia, que no tiene Ministerio de Ambiente, tiene Dirección de Recursos Forestales, y se pide, yo decía recién, le ponían carácter femenino a la funcionaria, pero piden la renuncia del director de Recursos Forestales, Roberto Rojas, y una ley de protección de pastizales. O sea que mientras avanza la cuestión y se va saliendo de la pelea por arriba entre los dirigentes, la sociedad se moviliza y hace reclamos que apuntan a todos lados, no a un solo lado de la dirigencia política. Claro, que está bien esto que apuntás, y así como recién repasábamos los presupuestos
¿A dónde van a parar? ¿A dónde va a parar el dinero de tu esfuerzo todos los días cuando pagás los impuestos y cumplís con lo que tenés que hacer? Que se supone que el gobierno lo tiene que administrar de la mejor manera para que esto no ocurra, así como está dando el ministro de Medio Ambiente. Lo que pasa es su explicación de los recursos nacionales. Lo que pasa también en la provincia también es cuestionable, porque la provincia también tiene un propio presupuesto y tiene que tener una consideración por este tipo de vicisitudes. Pero vos ahí lo que tenés es una continuidad, me parece, entre todos los gobiernos. No hay distinción política en la falta de planificación. Digo, porque esto es planificación, es invertir también para tener recursos que te permitan atender una emergencia, pero lo que pasa es que vivimos apagando otro tipo de incendios, la verdad. Bueno, así vivimos en Argentina desde hace muchos años. Y vos fíjate cómo estos incendios, pasa hoy en Corrientes, que es, me animaría a decir, en materia de incendios, además por la importancia de los esteros de Liberá, de los más trágicos de los últimos años, pero ha pasado en muchos lados del país. Y sin embargo, siempre se le presta atención cuando los incendios toman esta magnitud. Hace un mes y medio que está ocurriendo esto en Corrientes. Sí. Y sin embargo, la magnitud es de ahora. El viernes viene el presidente de la Nación a Corrientes. Se va a reunir yo te pregunto una cosa, Martín. Desde el punto de vista judicial, ¿no hay ningún fiscal, nadie que pueda levantar la mano y decir algo hay que hacer? No, lo denunciaron a Cabandier. No, pero en Corrientes hay una causa judicial por este tema. El tema que no es muy difícil de comprobar cómo se inician los incendios. Esta mezcla de cuestiones naturales con incendios intencionados en el sentido de una forma de, no conozco el término técnico, pero de hacer volver crecer la zona para que haya un mejor sembrado, una práctica habitual en el campo que muchas veces se desmadra, y entre esa mezcla y la mezcla de las cuestiones climáticas hace que ocurran estas cosas. Es muy difícil. Lo que se suele hacer acá en las islas del Delta cuando se prenden los pastizales y llega a Buenos Aires la humareda y el olor a humo que no sabemos de dónde viene. Pasó el año pasado, hace no mucho en Entre Ríos frente al Paraná, ha pasado en el sur del país. En Canning, acá nomás. Y tarde la llegada de Alberto Fernández el viernes, pero que tuvo que ser él el que tuvo que intervenir e intermediar con el gobernador Gustavo Valdés después de las declaraciones de Juan Cabandier, las idas y vueltas del ministro de Medio Ambiente, porque reconoció el propio Gustavo Valdés que había críticas a la gestión de Juntos por el Cambio y que el propio Cabandier estaba preocupado por si Macri lo criticaba o no lo criticaba, en vez de hablar y terciar para ayudar. Estaba mirando más el Twitter que el mapa satelital de la provincia prendiéndose fuego. A ver, yo les pido si pueden sacar el grafo un instante nada más, un instante. Y volver a Cecilia, que esa imagen está en contacto más cercano con la situación. Sí, Marce. Eddie, esa imagen no es una imagen aislada. Lo que está, Ceci, si querés incorporarte, digo, esa es la imagen que se ve en cada campo, en cada lugar de Corrientes. Digo, no es un hecho aislado. Y lo peor del caso es que todavía lo que no se está mensurando son los daños colaterales, los daños de la salud de quienes están hace un mes y medio sometidos al humo, que respiran. Ceci, contanos en primera persona mientras la imagen acompaña tu relato, porque la imagen es esta, son las llamas. Esto pasa en Corrientes, esto es información. Acá no hay opinión, acá no hay una segunda lectura. Pero sí nos podés aportar vos, mientras vemos esta imagen, cómo es vivir así. Hace un mes y medio que estás viviendo vos ahí. Exactamente, hace un mes y medio lo estamos viviendo muy triste en toda la zona de Chaco y Corrientes. El humo no se calma, las llamas no se calman. Mira, para darte un ejemplo cotidiano, Marcela y Eddie, esta situación que se vive es sumamente tóxica y los gobernantes se pasan de reunión en reunión, de discusión en discusión, y hoy el gobernador Gustavo Valdés reapareció con una conferencia de prensa diciendo que va a comenzar a trabajar y buscar recursos económicos de organismos nacionales e internacionales. La verdad que muy triste, porque es como vos decís, Marcela, yo te estaba escuchando y estaban hablando de los impuestos que pagamos los argentinos todos los días para que estas situaciones... Sí, pero contámelo, Ceci, mira, yo acá te pido algo que vos podés aportarnos, que no nos lo puede aportar nadie, que es abrazarte como correntina. Sí. Entonces, quiero ponerle el foco en eso. Saquémonos de lado un poco esta situación de la opinión simplemente contame cómo es levantarte y respirar humo hace un mes y medio. ¿Qué comes? ¿Vas al supermercado? ¿Hay comida? Y contanos, Cecilia, porque debes tener infinidad de casos. No hay que ser muy inteligente para
intuir que los hospitales, las guardias están repletas de gente con problemas respiratorios, por ejemplo, porque no hacen más que respirar humo desde hace un mes y medio. Pero centrá tu relato en eso, en la vida real, en la vida cotidiana, la tuya, tu familia, tus amigos. Mira, te cuento mi situación, Eddie, mi situación. Yo tengo asma muy bajo, pero la verdad que la situación es difícil. Estamos respirando constantemente esto. Yo vivo con el PAF, como es la situación de mucha gente, no es solo la mía. Y imagínate que esto reaviva todas las enfermedades respiratorias, como ustedes bien decían. La verdad que es una situación sumamente triste, porque imagínate, altas temperaturas, la gente en la ciudad prende el aire y el humo entra por el aire acondicionado, abrís la puerta y hay humo. Es una situación constante y un daño constante para la salud y bueno, para los animales y la naturaleza. A ver, estamos matando, Ceci, vas al supermercado, concretamente, planeta. ¿qué falta? ¿Qué insumos faltan? Sí, decime. Vas a una farmacia, ¿qué insumos faltan? Contanos un poco No, eso. todavía no hay faltantes de insumos. En la ciudad, Marcela, no hay faltantes de insumos en la ciudad. Sí, los bomberos voluntarios, sí, la gente que está combatiendo el fuego, los cuidadores de los parques, de los campos, esa gente sí necesita muchos recursos y por suerte el argentino es muy solidario y están mandando recursos de todo el país, sea desde alimentos hasta agua para los bomberos, de todo Corrientes. Vamos a correr un poco porque el tiempo avanza. Incluso se comentó mucho el tema del calzado para los bomberos porque están desperdiciando calzado todo el tiempo porque están caminando sobre terreno que derrite las suelas de goma. Resaltemos el trabajo profesional y la vocación de nuestra compañera Cecilia Conesa, que con este problema de salud está privilegiando su trabajo de cubrir, mostrar y exhibir lo que está sucediendo en su provincia como periodista y como correntina. La verdad que impresionante y conmovedor. Por eso digo que mientras, y con todo respeto lo digo, podría ser más cómodo para nosotros enviar a algún corresponsal para apoyar a Ceci, pero la verdad que no hay nada mejor que el relato en primera persona de un correntino. Y yo te quería preguntar, Ceci, si esta es la primera vez que te tocó vivirlo, vos sos jovencita, pero tenés muchas coberturas ya hechas, si es la primera vez que ves semejante daño en esta proporción o si es algo corriente de ver en esta provincia. Sí, yo es la primera vez que lo veo, la verdad que sí, porque tengo 25 años, hace muy pocos años comencé a trabajar de lo que me recibí, es la primera vez que veo este daño al planeta en una proporción sumamente grande, muy triste, pero sí, mi papá, sin ir más lejos, que es el camarógrafo, él sí vio muchísimos incendios, pero para cerrarte esta idea, la verdad que hablábamos con los bomberos y yo se los pregunté en primera persona si estos incendios son los peores de todos los tiempos y ellos me decían que sí, porque si bien incendios hay todos los veranos, sequía hay todos los veranos, pero esta sequía y estos incendios de gran magnitud no se ven, me decían los bomberos, ya hace 50 años. La verdad que es muy triste y resaltar el trabajo de ellos, de los bomberos que arriesgan su vida para poder cuidar nuestra tierra, para poder cuidar nuestros animales y bueno, y están combatiendo el fuego ya hace más de un mes y medio, Marcela. Una situación muy triste y como decía Eddie ahí, sí hace falta recursos, pero para la gente que está combatiendo y que está salvando nuestro planeta, como son los bomberos. Claro, hoy veíamos a un bombero a la tarde apagar el fuego con sus botas. No, ya es desmedido el esfuerzo que han hecho. Voluntarios. Decir que son héroes queda chico y parece un lugar común, pero la realidad es que no hay otra palabra que se pueda poner como un adjetivo de lo que están viviendo los bomberos correntinos. Martín. Cecilia, cuando vos hablás con los bomberos, cuando hablás con los productores, ellos, ¿qué te explican de por qué este incendio tan desmesurado que hubo en la provincia? ¿Le encuentran una explicación? ¿Tienen un motivo de por qué estos incendios? Sí, por las altas temperaturas, nuevamente resaltar esto, Eddie, las altas temperaturas y por, como yo te decía, los basurales, la falta de consideración que tenemos las personas sobre nuestro suelo.
Se habla mucho de los basurales aquí en esta zona y se pide por favor a la gente que no tire una botella cuando va por la ruta, porque esto genera un impacto en nuestro medio ambiente y genera incendios, porque una botella de vidrio, por ejemplo, sobrecalienta y esto genera un incendio. La verdad que son cosas muy básicas que tenemos que tener en cuenta y que la verdad no las tenemos en cuenta. ¿Cuántas veces vemos gente que va por la ruta o por la calle y está comiendo una galletita y tira el paquete de galletita en la calle? No, pero es muy importante lo que está diciendo Cecilia. Es muy importante. Porque una botella de vidrio es el efecto de la lupa. O sea, queda la botella de vidrio sobre los pastos secos, el sol pega en el vidrio y ese pasto se prende fuego. Y hay muchas cosas es como estar poniendo, ¿no?, montones de lupa sobre el pasto para que termine en este desastre. Ahora, Cecilia, ¿no hay también una influencia de estas quemas de pastizales que se hacen para renovación de la pastura en los campos para sembrados y para alimento del ganado? ¿Cómo? No te escuché, Eddie. Que si también influyó en los incendios que se haya salido que se les haya ido la mano con las habituales quemas de pasturas que se hacen para preservar la calidad de los suelos de los sembradíos. Mira, los productores nos dicen que si bien el fuego se combate con un poco más de fuego, eso es el relato de los productores, Eddie. Y el relato de una persona que tuvimos hoy que tenía una reserva natural y se le quemó absolutamente todo, los animales o quedaron en la reserva quemados o escaparon, nos decía que ellos piden que esto se regule, que los incendios intencionales se regulen, porque si bien se pide y se solicita que no haya incendios intencionales, sigue habiendo incendios intencionales aquí y en toda la Argentina. Yo insisto, recién Cabandier, mientras estamos escuchando el relato de nuestra compañera Ceci Conesa y vemos esto que está sucediendo, Cabandier acaba de exponer, está todavía haciéndolo y dice que el 95% de los focos de incendio detectados han sido causados por intencionalidad humana o por, en definitiva, no intencionalidad de provocar el daño, sino por negligencia, ¿no? Que fue una cuestión extra de la naturaleza, Eddie, sino esto que vos estabas ejemplificando, ¿no? Con lo que Ceci dice. Ahí tenemos en pantalla los dos polos de la realidad. El campo prendiéndose fuego. Eddie, perdóname, Ceci, porque estamos nosotros en imagen contigo, con las llamas en el campo. Sí, les quiero agregar un dato. Espera, Ceci, esperanos un segundo. Mientras en el Senado de la Nación, en la mitad de la pantalla, está el ministro Cabandier interpelado por los senadores, y lo que estamos planteando en este juego de imagen partida de la pantalla es los dos polos de la realidad, ¿no? La realidad más cruda, la de la catástrofe, que vos estás mostrando tan bien en primera persona e incluso poniendo en riesgo tus propios pulmones, y la politización de este asunto que está ahora en el Palacio Legislativo más importante del país, llevando a los legisladores a trabajar. Ahora le ponemos un punto, Ceci, ya volvemos con vos, es un instante nada más que te pedimos, porque ya está con nosotros Hernán Lacunza, que por supuesto es un economista de referencia de Juntos por el Cambio, el último ministro de Economía que tuvo la presidencia de Mauricio Macri. Le damos la bienvenida y en este contexto, Hernán, te quiero preguntar, porque acaba de decir Cabandier, acaba de decir el funcionario de Medio Ambiente, que estamos ante una situación crítica, pero que la responsabilidad es de Mauricio Macri, no solo de los productores que han propiciado el fuego, porque acabo de decir, el 95% según él fue propiciado por responsabilidad humana, sino que dice que Mauricio Macri desfinanció el Plan Nacional del Manejo del Fuego, que es el Plan Nacional de Manejo del Fuego, son esos recursos económicos que tienen las provincias cuando necesitan este tipo de ayuda. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas tardes, bienvenido a Para Hola, que Sepas. Marcela, Eddie, ¿cómo están? Bien. Gracias por la invitación. ¿Qué reflexión te merece esta expresión de Cabandier? Me parece que es la miseria de la política, que aún ante una tragedia humana, económica, social como esta, lo primero que está haciendo, en este caso, el funcionario a cargo del área, su primera reacción, más allá de las responsabilidades que quepan ahora ante este evento,
es deslindar responsabilidad y culpar al gobierno anterior. La verdad que me parece que no es lo que quiere la ciudadanía. Vemos esa matriz de reacción y de comportamiento, no solo en esta área, sino en todas. Lo que pasa que por ahí en materia financiera o económica, bueno, puede ser un poco, tampoco sana, pero bueno, puede ser un poco opinable. Ahora, ni ante la tragedia, o la primera reacción ante una tragedia como esta, tratar de culpar al otro, la verdad que me parece que es un ejercicio... Patético, lo decíamos minutos antes de que vos llegaras gentilmente a acompañarnos, y mostrábamos ahora acá las dos caras, ¿no? La hiperpolítica, a ver quién tiene la culpa, mientras todo se sigue prendiendo fuego. Ahora, más allá de eso y del mal papel, el triste papel de Cabandier en toda esta discusión, ¿hubo baja del presupuesto del Plan Nacional de Fuego en la gestión de Macri o no la hubo? Porque ahí hay un dato que es un número. Sí, no sé, a ver, procuro ser serio en mis respuestas ante la pregunta al aire y no me acuerdo, no sé, presumo que no, porque no era la tónica de la política ambiental del gobierno anterior, pero no puedo contestar con la seriedad y la certeza, pero como vos decís, eso es verificable. Pero igual me parece que no es la discusión en este momento, aunque tuviera una respuesta que no la sé, porque... Igual él está invocando a números de 2016, Hernán. Vos todavía no estabas en el rol que tuviste en el último tramo de la gestión. Digo porque esto está sucediendo en vivo. Cabandier está mostrando filminas en donde él muestra el último año de ejecución presupuestaria vinculada justamente a este fondo del Plan Nacional de Manejo del Fuego del 2015 y automáticamente pone el 2016, lo relato porque está sucediendo en vivo. Antes de la gestión que es antes de la gestión de Lacunza como ministro nacional. Lo pregunto porque me parece propicio, está sucediendo ahora. La crítica y la responsabilidad de Macri es el argumento que Cabandier está exponiendo con filminas, con números más o menos, para explicar esto que vemos en pantalla, que es que el fuego hace un mes y medio no se controla en Corrientes. Tengamos en cuenta qué es lo que se le está pidiendo a Cabandier en el Senado, ¿no? Que explique si llegó tarde o no llegó tarde a los pedidos que hubo, o sea, si fue diligente y fue celero en su responsabilidad. Aparte de eso, yo creo que la gran responsabilidad, y te digo, el malísimo papel de Cabandier en este tema, es hacer discurso electoral en el medio del desastre, o sea... Este es el tema que lo termina enturbiando todo y nos termina poniendo incluso a verificar, a darle chapa a esto de pelear entre los dirigentes a ver quién tiene la culpa, cuando lo que hay que hacer es ir a resolver el problema. Mira, Eddie, te sumo, digo porque me parece que es mucho más relevante que la imagen de Cabandier en este momento, tener la imagen de lo que pasa en primera persona con Ceci y con esa allí en Corrientes, pero te quiero sumar esto que vos decís, el apoyo de lo que acaba de decir. Lo que está diciendo. Voy a ser literal, voy a expresar sin parafrasear lo que dijo. Cabandier acaba de decir, este es un trabajo quirúrgico en la relación con las provincias. Nosotros no podemos alterar el federalismo e intervenir en una provincia sin el consentimiento del gobierno provincial. Nosotros les hemos pedido a las provincias que nos demanden, que tenemos los recursos. No pretendo echar culpas. El cambio climático nos pone en la situación de tener que revisar prácticas. Si no tomamos conciencia, los problemas van a seguir estando. No echamos culpas, venimos a mostrar los datos y los actos administrativos que hablan por sí solos. Y allí es cuando empieza a sacar las filminas de los presupuestos. Ahora, la realidad es que, digo, adelante, sí. son volver realmente esto, ¿no? De volver sobre los hechos anteriores, sobre si se invirtió antes o no. 10 focos activos hay en este momento en Corrientes. Y la verdad, cuando uno ve la propia información que da el gobierno... 10% del territorio de la provincia. 10% que ya se quemó, pero uno puede decir, bueno, se quemó y ya está. No, se sigue quemando. Son 10 focos que están activos. Y la verdad que uno ve el propio despliegue que anuncia el gobierno nacional. Y ve 5 aviones hidrantes, un avión observador, 4 helicópteros pertenecientes al Ministerio de Medio Ambiente. Digo... ¿No debería estar preocupado por ver si se puede conseguir más aviones hidrantes con mayor capacidad? No, lo convocó la oposición igual al Congreso, ¿no? Que esté ahora en el Congreso en este momento es porque la oposición lo convocó para hablar. Y es su obligación estar en el Congreso. Yo a lo que me refiero es a centrar el discurso en respecto de lo que se hizo mal antes, o lo que se hizo mal, inclusive en la propia gestión. Digo, en este momento me parece que la prioridad absoluta del gobierno nacional debería estar ahí. Y digo, yo veo 300 millones que se asignaron, que se anunciaron, ¿no? Que se asignaron para combatir esto. ¿Es suficiente? Digo, sobre todo para la envergadura de la crisis. Seguramente no. Ahora, está el otro tema que planteábamos también hace un rato,
que es la responsabilidad que lo plantea Cabandier, porque acá es posible que un poco de razón tenga cada uno. Ante estas catástrofes, o sea, esto es un fracaso de todos, no es un fracaso solamente Pero hay algo peor, que lamentablemente vamos a volver a fracasar, porque yo no dudo que en este momento nadie está pensando qué hacer de acá para adelante cuando esto pase, porque lo de Corrientes va a pasar, de cómo empezar a planificar para que estas cosas no vuelvan a pasar, para que haya más recursos para las catástrofes naturales, para que haya mejores equipos. Lo desconozco, pero del Ministerio de Medio Ambiente dijeron la semana pasada que Corrientes no tienen bomberos forestales. No sé si será así o no. Lo dijeron del Ministerio de Medio Ambiente, que estaban actuando, los bomberos locales eran bomberos voluntarios. De acá al futuro, ¿va a haber un cambio en las políticas, en las formas de actuar frente a estos focos de incendios que lamentablemente se van a volver a repetir porque ya se repitieron? No es que Corrientes es la primera provincia que tiene esta magnitud de incendios. Sí, dejar de actuar para la coyuntura y de pelearse para atrás todo el tiempo para pensar la contingencia de un país que se crea en serio que tiene que ser un país. Yo insisto en este punto. Las responsabilidades del caso tienen que ser compartidas. Por supuesto que también hay muchos correntinos que están escuchando y seguramente veo lo que nos escriben en redes sociales, también quieren escuchar al propio Valdés explicar y a sus ministros si también hubo alguna situación de inacción por parte de la provincia. Lo concreto es que aquí lo que tenemos es la exposición de un ministro que está argumentando que la culpa es del gobierno anterior. Esto está pasando ahora, Eddie. Y la verdad es que es el trazado de cuánta cosa se cuestiona o se pone en debate en Argentina. Estamos hablando de la deuda externa y en vez de mirar para adelante cómo lo resolvemos, se están buscando las culpas del caso de cómo se tomó o cómo se ejecutó esa deuda. Recién lo comentaba Martín Angulo, incluso con un paso adelante. Ahora quieren ver a dónde fueron los billetes físicos que entraron del Fondo Monetario, a dónde fueron, literal. Trazar el camino de ese billete físico para saber si de caja de valores fue a los bolsillos de algunos afortunados o no. Estas son las discusiones en donde la realidad nunca se va de fondo a nada. Queda todo en una situación de grieta política. Vamos a ir en un ratito a trabajar en el Congreso donde vamos a escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que se está diciendo? Caliente, ya que estamos entre las llamas, la lógica caliente del fracaso. La pelea, tomá la voz, dámela a mí, tomá la voz, dámela a mí, lo que nos llevó es a esta situación. Sí, ese es el fondo de la cuestión y estamos discutiendo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no lo vean como otro capítulo de lo que estamos viendo. Todo esto todo tiene que ver con todo, es parte de la misma realidad. Y es la lógica de lo que acordemos ahí va a depender si vamos a estar en condiciones de prever mejor los incendios en Corrientes. Y es la lógica del espejo entre gobierno y oposición que vos contabas antes, ayer, Eddie. La realidad es que hay un espejo absoluto, porque el funcionamiento es claramente, y eso muestra también cómo se deteriora todo, se deteriora el debate político y se deteriora toda la Argentina, digamos, con esta lógica. Y esa lógica del fracaso, hoy le estamos hablando en materia de medio ambiente, pero también es en materia económica, en materia de seguridad, en materia judicial. Venimos de una pandemia, estamos todavía queriendo salir de una pandemia que nos exhibió todos los problemas de la Argentina, pero en educación, en salud, en seguridad, en hacinamiento. Digamos que habría que, yo no puedo creer que la dirigencia política no esté anotando todos estos temas para cambiar la lógica de la conversación, porque depende de eso. Con una autocrítica. Están ahí porque los pusimos nosotros. Sí, totalmente. Sí, están ahí porque los votamos nosotros. Uno insiste también en cómo se arman los esquemas de la democracia y si se respetan todas las situaciones, ¿no? Y volvemos al comienzo del programa. Había una ley que uno puede cuestionar o no, pero una ley de sustentabilidad de la deuda externa que obligaba a que un acuerdo con el Fondo Monetario pasara sí o sí con el sello del Congreso y del Senado y la aprobación de una discusión parlamentaria. Ahora hay una fracción de la oposición, liderada por Carrió, que propone básicamente dejar sin efecto esa ley para que en este caso se pueda acordar con el Fondo Monetario sin ese debate en el Congreso. Entonces, mientras tanto, vamos cambiando las reglas sobre la marcha. Reglas que son discutibles, pero en el fondo no se sostiene nada de lo que se propone. No hay seguridad jurídica porque todo el tiempo se cambian las reglas. Y esta encuesta que proponemos desde el comienzo del programa, Eddie, tiene que ver con eso. La está desarrollando desde temprano A24.com. Y la pregunta es, ¿el kirchnerismo va a terminar apoyando el acuerdo con el FMI? Sí, no sé. ¿Vos?
¿Vos qué votás? Vamos a votar, a ver, ¿qué vota este equipo? ¿Qué piensa este equipo? ¿Que sí o que no, Ron? Ni sí ni no. Apoyando es votar a favor. Va a depender de los votos que necesite, va a haber algunas abstenciones. Si es necesario que alguno levante la mano, va a levantar la mano, pero va a depender del poroteo final. O sea que ahí sí, lo que suceda. más o menos está Puede Entonces haber tu que respuesta, si no, entra en no sé, pues es un más o menos. Sí, no. Yo sé que algunos van a votar y otros no. Por eso, entonces no es o sí sea, o no, es algunos sí, otros no. No van a ser las principales figuras. No es lo mismo, obviamente, que levante la mano Máximo Kirchner, que no lo va a hacer, que levante la mano un legislador de la cámpora del interior del país, que no va a estar en la mira de los medios después para ver quién votó y quién no. Y en su Ahora, mayoría... no existe la posibilidad, Rosario, de que esos 30 o 40 kirchneristas que no quieren el acuerdo también esperen hasta el último momento para ver quién vota a favor y quién vota en contra para que la ley salga. Es que va a depender justamente de esto, el poroteo final, o sea, Bueno, cuántas yo manos voy a se dar un necesitan. paso adelante y voy a, en representación de este Vota. equipo, decir lo que me parece que un poco hemos charlado fuera del aire. La presunción es que está todo dado para que en su mayoría, más allá de lo que dice Ro, que las figuras por ahí se les cuide un poco más, las figuras del kirchnerismo, la mayoría va a apoyar. O sea que el kirchnerismo, por lo menos desde el punto de vista parlamentario, si es que esto se termina discutiendo en el Congreso. Votaste sí. Votaría que sí. Yo Y estos son votaste los sí. números, porque nuestra audiencia también votó. Acá estamos, mirá. 50, estás en la mayoría, 51,4% dice que sí, 28% dice que no, 20,6% dice que no sabe y se sigue votando, se sigue votando, sigan participando en a24.com. Vamos a actualizar y vamos con Dale, Hernán vamos. Lacunza a iniciar la Yo les la decía al conversación. comienzo del programa que lo que tenía en mis manos era la letra chica del acuerdo. Esa letra chica que, como te contábamos al comienzo del programa, es una letra chica que la oposición, entendemos, no la tiene. Hernán, ¿la tenés la letra chica del acuerdo? Si es ¿La fina? Si es el trascendido que circuló ayer, sí lo tengo. No, ese es el borrador. Ok. Pero viste la letra chica que entonces te cambia la ecuación. Si es 60% el aumento de tarifas o es 20%, viste. Esa letra chica, ¿qué pasó? Nosotros al comienzo del programa contábamos. No la tiene Cristina Fernández de Kirchner, no la tienen los referentes de la cámpora, ni Máximo, ni Guado de Pedro, ni nadie de esa fracción política. Yo me tapo los oídos y decir, no la tiene ni el No. presidente de la Nación. No la tiene Sergio Massa y no la tiene el presidente de la Nación. Pues entonces, ¿quién la tiene? La tiene Guzmán. Y uno dice, bueno, entonces dale, Marcela, contanos de qué se trata, pues si la tenés, después te la digo Guzmán. Acá está la letra chica. No la tiene nadie. No la tiene nadie. Esta es la letra chica del acuerdo. Por eso nadie te la cuenta, porque no está la letra chica del acuerdo. Y estamos a miércoles y prometieron que el viernes, antes de la medianoche, iban a ingresar la letra chica, la que radicalmente es el plan económico de Argentina de los próximos años, y no lo tienen, porque lo están discutiendo ahora y porque hay una situación en la que Guzmán se cortó solo, evidentemente, a negociar, y la política ahora no lo acompaña. Fuiste ministro. Ponete en el papel de ministro. ¿Se está manejando bien esto? Me parece que el gobierno no lo está manejando bien. Creo que estamos viendo una sucesión de improvisaciones. Creo que el preacuerdo anunciado a fin de enero, al borde del precipicio, ¿te acordás que el dólar blue valía 230, contado con liqui? El presidente, ¿te acordás que el domingo 30 de enero dijo era este acuerdo o feriado cambiario el lunes? Sin la noción de la gravedad de sus palabras, llevar a un país con 45 millones de habitantes atrás a ese precipicio, a ese dilema de este acuerdo o el colapso cambiario, bueno, es una irresponsabilidad, y después cada paso es una improvisación. O sea, vos fíjate que a fin de enero anuncian ese sendero fiscal, monetario, de metas, que uno puede opinar si va en el sendero correcto o no y a qué velocidad, pero 4 semanas después todavía no tenemos, como dice Marcela, la letra chica. Y vos no anunciás un preacuerdo sin la letra chica, porque en la letra chica se definen, y el papel ese que circuló ayer, que no sé si es veraz o no. Si fue una filtración, es una desprolijidad que demuestra como... Si fue Te cuento información, Hernán. Si fue de estos referentes fueron con ese borrador que circuló y que lo tenemos muchos periodistas y le preguntaron a Guzmán, ¿esto es lo que vos estás acordando? Y Guzmán dijo, no, eso es un borrador. Bueno, y si fue deliberado, peor, porque, digamos... No, o es un borrador, porque... No, Guzmán dice que es un borrador, que la letra chica todavía no la puede dar.
Si fue deliberado, peor, porque así no negocia un país serio con filtraciones de preacuerdos, de borradores. Así no se hace, me parece, la política económica. Y las consecuencias son que cuando manejás una negociación a los volantazos, y no con una estrategia definida, sino que vas improvisando de acuerdo al estrés que tengas cambiario de ese momento, a las 48 horas se te desmarca la mitad del gobierno, entonces renuncia el jefe de la bancada opositora, entonces sumás incertidumbre, ya la incertidumbre que ya es abundante, innecesariamente sumás incertidumbre política porque todas las decisiones difíciles, que tenés que tomar, de tarifa, de tasa de interés, de tipo de cambio, de deslizamiento cambiario, de jubilaciones, de provincias, bueno, todas las decisiones, los dilemas que fuiste incubando, las distorsiones que fuiste incubando y que ahora las tenés que enfrentar, a eso además le sumás la indefinición política o la incertidumbre política, que no sabés si el gobierno en su conjunto va a estar cohesionado para tomarlas. Y entonces vos tenés que hacer ahí una encuesta, como la que mostraron recién, que es una encuesta, claro, que es legítima o es interesante, pero si la pensás un minuto es absurda. La pregunta es, ¿el kirchnerismo va a aprobar? Y vos decís, ¿pero cómo? ¿De qué kirchnerismo? ¿Quién gobierna? O sea, vos estás preguntando si el gobierno va a apoyar su propio acuerdo. La pregunta que yo te quería hacer, en base a tu experiencia como ministro, que es una experiencia política, porque fuiste ministro del gabinete, y también conoces el ambiente del mundo financiero, de las consultoras, del FMI, etcétera, etcétera. ¿Cuánto pesa en un punto más, un punto menos, que vos vayas a negociar con todos respaldándote o con todos peleándose entre sí? Oficialismo y oposición, y oficialismo y oficialismo, contra oficialismo. Bueno, pesa, no te diría todo, pero mucho, muchísimo. O sea, vos vas... O sea, se te ríen cuando vos decís, nosotros vamos a hacer esto, te dicen... Oh. Bueno, es que vos vas en nombre de un país o un gobierno que representa un país. Y obviamente tu opinión no es personal, porque es irrelevante tu opinión personal, sino es la opinión de un gobierno elegido democráticamente. Bueno, si percibe tu interlocutor, en este caso el Fondo Monetario, o los bonistas, o todos los actores que vos mencionaste, o el sector privado, los empresarios, que son con los que interactuás todo el tiempo desde un Ministerio de Economía, perciben que vos no hablás en nombre del gobierno, sino que tenés fisuras, que te das vuelta y que no sabés si te van a acompañar o no. Y esto no es responsabilidad de un ministro, es un gobierno que funciona así, ¿no? Porque digo, debe ser muy difícil ser ministro de gobierno, pero eso es una reflexión personal. Ahora, la consecuencia es que tenemos, ¿viste el papel ese de ayer, Marcela? Sí. Todas las partes de donde había una definición estaba entre corchetes y en blanco. Sí, sí. Entonces vos decís, faltan 3 semanas y media para el próximo pago. Es como una raspadita. Vos claro, tenés que poner. Faltan 3 semanas y media para ya en el pago anterior, que ocurrió a los 25 meses de gobierno, en la madrugada de ese día se decidió pagar. Un país de 45 millones de habitantes, en la madrugada decidió pagar. Y un PBI de 480.000 millones de dólares, un pago de 700, lo decidió. Y ahora hay uno el 21 de marzo. Hay 3 semanas y media. Y todavía tenemos los corchetes y los blancos. Es lo que planteabas vos al principio del programa. En el borrador. Y no es que uno faltaban todos los números. Bueno, por eso hoy Guzmán, y aporto información, esto no es opinión, la información que yo tengo es que hoy es un hombre muy cuestionado y ya ni Alberto lo defiende. Y alguien puede decir, bueno, pero entonces ¿quién es el establishment? No es Alberto, no es la Cámpora. ¿Quién sostiene a Guzmán? ¿Es el Fondo Monetario? No, el Fondo Monetario pidió lo que me parece que es básico. No me cambies en el medio de una negociación el interlocutor. No me lo cambies 20 veces. Déjame aportarte un datito. Lo que está planteando Hernán es que no es del todo justo echarle la culpa a Guzmán. No, que yo no, pero ¿con quién se está reuniendo? No, Guzmán, bueno, pero entonces? yo no me meto en la interna del gobierno. Cada gobierno se organiza como quiere, como puede, como le parece. Yo me enfoco en los resultados de esa estrategia, ¿no? Un gobierno, digamos, que no genera certezas, sino incertidumbres políticas y técnicas. Vos fíjate que ayer o antes de ayer sale la máxima autoridad, que es el presidente, decir no, las tarifas tal cosa. Y no lo hablaron antes. ¿Qué hicieron los 26 meses anteriores en la negociación? Porque los pagos de ahora se pautaron hace 40 meses que se sabe, ¿no? que estaban los pagos. Y a 2 semanas estamos deliberando sobre, cuando dijeron el 28 de enero, hace 4 semanas, 3 semanas, dijeron, no, bueno, va a haber un ahorro en subsidios, porque va a ser parte...
¿Y qué supuesto tenían de tarifas? ¿No tenían eso definido? Entonces, ¿cómo dijeron eso? Entonces, si el ministro, el presidente, el otro ministro, el jefe de gabinete, lo que sea, un gobierno, tiene que contradecirse todo el tiempo y el lunes te dice verde y el jueves te dice 40, y ni siquiera hablan del mismo idioma. En un ratito les voy a mostrar, hay una frase de este borrador, por eso es que también Guzmán dicen, paren, es un borrador, que preocupó mucho al gobierno, pero también a los empresarios, que condiciona una posible herramienta que el gobierno podía llegar a utilizar para calmar la brecha cambiaria que hoy está en el 100%. Hay dos tipos de cambio paralelo, un paralelo, otro más oficial de los empresarios, que es el contado con liqui, que tiene un divorcio del 100% del tipo de cambio oficial. En un ratito nada más te voy a mostrar cuál fue la frase que desató una interna muy importante en el gobierno y que si se firmara así, condiciona tal vez la posibilidad, la llave que podría tener esta gestión o la próxima, de calmar la sed de dólares en Argentina. En un ratito nada más. Yo te pido que te quedes con nosotros porque ahora tenemos que hacer una brevísima pausa. Marcelo Padovani en el móvil, ¿dónde estás? Por supuesto, en la provincia que tiene. ¿Cómo te va, Eddie? Buenas tardes. Estamos en el centro porteño, en Recoleta, en realidad, aquí en un lugar muy lindo porque aquí hay un agasajo de Bodegas de Argentina 2022. Bodegas de Argentina 2022 está agasajando ¿a quién? Y bueno, a los clientes, está agasajando a la gente en general. Vos sabés, Eddie, que el vino es una de las industrias más pujantes en la Argentina y mientras cortamos la vuelta, te cuento, Eddie, que aquí hay mucha gente, no solo de Mendoza, porque uno piensa que el vino se produce en general, solamente en Mendoza, pero no, también hay vinos de Salta, de San Juan, bueno, por supuesto, de Mendoza, pero de Cafayate, de la zona norte de la Argentina, hasta del sur de Argentina. Me enteré acá que hay vinos de Chubut. Vos sabés que hay más de 200 empresas aquí en esta agrupación. Aquí vamos a hablar con Patricia Ortiz. Patricia, gracias por atendernos. Estamos en vivo con Eddie Zunino, con Marcela Pagano en A24, Para que sepas. Bueno, yo lo primero que le voy a preguntar, nos está escuchando Patricia, por si le quieren hacer alguna pregunta, pero yo lo primero que le voy a preguntar a Patricia es cómo está la industria del vino, Patricia, ahora en estos momentos, en este 2022. Bueno, es una industria que está complicada, es una industria que ha tenido, digamos, y sobre todo ahora en esta cosecha, venimos con una merma muy importante de uvas. Hoy además hubo una gran tormenta en Mendoza, lo cual afecta un poquito más. En esta época nosotros necesitamos mucha estabilidad de clima, no necesitamos nada de agua, nada de lluvia. Así que bueno, y un año complicado por otras variables, ¿no es cierto? El tema logístico nos complica mucho, el tema de la falta de botellas, que seguimos con esa historia. No hay botella clara, no se pudo envasar vinos rosados, por ahí los vinos blancos se pudieron envasar en botella verde, que no es lo ideal cambiar la presentación. Es decir, es un año con distintas variables que lo hacen bastante difícil. Marce, está bueno hacer esta cobertura, sobre todo de una de nuestras industrias tan pujantes, ¿no? Y pensamos siempre que es la posibilidad, el vino y todo lo que nos genera a los argentinos y nuestro orgullo también es la posibilidad de exportar
y de generar divisas genuinas. Hay que apoyar mucho a esta industria. Te agradecemos enormemente tenerte ahí, Patricia, y gracias, Marce, por traernos esta mirada, ¿no?, de una industria que también requiere mucho apoyo todavía. Y el evento más importante del año, ¿no?, en la industria del vino. Bueno, volvemos a hablar, ya que hablamos de divisas, ¿no?, porque faltan divisas, entonces si podemos agarrarnos del vino para las divisas. Ya que hablamos de vino. No, que todo lo que traiga divisas, bienvenido sea. Yo les quiero contar cuál era la letra chica del día. La letra chica del día de nuestra sección que proponemos siempre, que en realidad es eso que es abstracto y que parece que lo discuten un par de entendidos, tratar de entenderlo para que todos podamos compartir esta información. La letra chica tiene que ver con ese preacuerdo que se conoció del Fondo Monetario Internacional, una frase que generó discordia en el gobierno y que fue puesta en énfasis por empresarios. Y la frase es esta: si bien los planes de pago de impuestos seguirán siendo necesarios, se evitarán amnistías fiscales. Cuando el establishment leyó esa frase que había acordado Guzmán con el Fondo Monetario, lo que leyó es que va a ser imposible un blanqueo de capitales, Edi. Y es un acuerdo a largo plazo. No, con lo cual suena medio un chumbo en la cabeza, ¿no? Lo dejan sin una herramienta, por eso, Hernán, te quiero preguntar, una herramienta que muchos empresarios decían, ¿por qué no hacen un blanqueo de capitales? A ver si entran dólares, ya que hay tanta circulación de dinero en negro y una brecha del tipo de cambio de paralelo y oficial del 100%, a ver si entra algún dólar genuino. Hacer un blanqueo de capitales ahora rendiría cero, porque no puede discutir al mismo tiempo blanquear y aumentar el impuesto a la riqueza o al patrimonio. Así que, en realidad, blanqueo primero son medidas extraordinarias, excepcionales, fundadas en alguna crisis atípica, y son extraordinarias, digo, no pueden ser todos los años, pueden ser cada 10 años. Pero aparte tiene que estar el entorno suficiente para que sea atractivo ingresar capitales voluntariamente, que los argentinos tenemos o tienen mucho capital afuera, como un PBI, dicen, nadie sabe bien, pero no sería. Ahora rendiría cero, porque este gobierno, justamente el año pasado, hubo un superávit comercial, Marcela, de 15.000 millones de dólares. Y retuvieron, la capacidad de retenerlo fue cero. No es que no generamos dólares, es que no lo podemos retener, ni con cepo, ni con cuarentena, con pandemia, que se puede viajar menos, ni con restricción a las importaciones. Pero esto condicionaría otras gestiones también. Porque vos, si viene otra gestión de otro color político, va más allá de un ministro o de un gobierno, esto te condiciona 10 años a no poder hacer esta herramienta ya utilizada. La gestión de Juntos por el Cambio lo utilizó. Presumo que sí, no conozco la letra fina como vos decís. Hay que ver cuáles son los términos de la negociación con el fondo y lo que se termine acordando, pero sí, son políticas estructurales. Vos estás en el equipo de los que asesoran a la oposición y a los bloques legislativos para ver qué actitud tomar. ¿Qué les estás recomendando hasta ahora? Sí, primero no es que hacen lo que yo recomiendo, digamos. No, bueno, pero afortunadamente, vos haces tus recomendaciones, después que hagan lo que quieran. No, me parece y creo que Juntos por el Cambio, ya la semana pasada, dio su respuesta institucional diciendo que, y su orden de prioridades, que el default no es una opción. Y que entonces iba a, dependiendo obviamente de los pormenores de lo que desconocemos, nadie puede dar una respuesta categórica sobre una hoja en blanco, como la que vos mostraste ahí. O sea, traduciéndolo por la negativa, significa la actitud va a ser positiva, va a ser pro acuerdo, digamos. Sí, sujeto a que sea un acuerdo conveniente. Sí, que no salgan con un domingo 7. Descontemos que sí, pero sí, que la peor opción es un default, porque digamos, el caos primero financiero, pero después social, lo sufren especialmente los pobres, ¿no? Hernán, yo te hago la última pregunta. Bajo estas circunstancias, y este es el país que tenemos, y un gobierno que todavía le queda un resto de años todavía por sortear, ¿cómo hacemos para achicar la brecha entre el tipo de cambio oficial y paralelo que a mucha gente hoy le da dolor de cabeza? Sí, dos respuestas. Primero, déjame darte una respuesta de una pregunta previa anterior que la busqué en el corte. El presupuesto, primero me parece que entrar en esta porque dijo Camantier. Sí. Sí. Del manejo del fuego, lo busqué. El presupuesto de 2021 fue la mitad del de 2019, en términos reales. ¿Sí? La mitad en términos de Producto Bruto. ¿Sí? Y en términos reales, o sea, corregido por inflación, la mitad. Así que me parece que es caer en el pantano de la mezquindad de quién tiene la culpa, pero los números son sagrados.
Aclarado ese punto. Cuando hay que ponerse las botas y aclarado ese punto, me parece. Hay que apagar el fuego y no generar exactamente, Eddie. Me parece una ofensa estar hoy tratando de echar culpas. Respecto a la brecha que me preguntaste. Bueno, la brecha está reflejando, digamos, que al tipo de cambio oficial hay más demanda que oferta, entonces está el cepo y genera ese dólar paralelo. La Argentina no necesita un dólar de largo plazo, no necesita un dólar de 212 como está hoy el blue. Ese es el dólar del pánico, ese es el dólar asociado a una percepción de que el gobierno no tiene diagnóstico, ni voluntad, ni pericia para resolver los problemas. Entonces, hay gente que compra a 212, que es un precio exagerado, ¿sí? Pero hoy hay transacciones a ese precio, hay gente que compra. Presumiblemente tampoco es el oficial del 105, porque a ese tipo de cambio, bueno, hay más demanda que oferta, ¿sí? Y por eso hay que poner el cepo. Ahora, para reducir la brecha, el dólar paralelo en este caso va a hacer por las malas todo lo que no haga la política económica por las buenas. Entonces, para bajarlo hay que hacer políticas económicas buenas. Después las medidas instrumentales, de cómo lo vas relajando, digamos, y cómo la combinación en tu botonera no dice dólar blue, dice tasa de interés, dice deslizamiento, tipo de cambio, dice gasto público, dice impuestos. Bueno, en tu mecanismo de relojería, digamos, si haces una política consistente, la brecha va a bajar. Gracias, Hernán, por haber participado, para que se pase un exministro y además, aunque le dé rubor, es uno de los referentes Juntos por el Cambio. Lo que él dice, básicamente, te da un poco de rubor. Te da rubor que realmente lo que decís en relación a este acuerdo tiene mucho peso para esta posición política. Gracias por estar. A vos. Gracias, Hernán. Bueno, yo me corrí acá con Rosario Ayerdi. ¿Dónde va el presidente? Ya, se está escapando. No. Bueno. Hoy le dimos un poco de más. Le dimos un poco. ¿No? Bueno, Alberto Fernández, ¿cuál es el rol que le sienta mejor cuando se va afuera, ¿no? O sea, este líder regional en el que se quiere transformar, un presidente al que lo reciben en los distintos países, que en la cumbre del G20 puede tener distintas bilaterales. Y mientras nosotros estamos acá pensando en la fecha del 22 de marzo como límite, porque se tiene que hacer un pago con el Fondo Monetario Internacional, y el Congreso va a estar en llamas en las próximas semanas. Bueno, Alberto Fernández... ¿Cómo va a ser ese discurso? No, pero bueno, dale. Claro que sí. Alberto Fernández, ¿qué dice? Yo de esta discusión me corro, ya vamos a mandar el proyecto al Congreso, la pelea por el poroteo y sobre todo la pelea que se va a dar o la votación que va a haber en el Senado. No quiero saber nada, no quiero estar. Alberto Fernández arma de vuelta las valijas y se va a Chile, obviamente, ida y vuelta, ¿no? No hay problema, la asunción de Boric, lo están viendo de manera positiva desde el gobierno nacional. Lo que está diciendo Rosario es partan la pantalla y vean que de allá están todos tirándose piedras en el Congreso de la Nación y el presidente de la Nación recorriendo la vía diplomática. 14, 15 y 16 Medio Oriente, Dubái, una exposición de un stand de la Argentina, tranquilo, a buscar inversiones, se va a Arabia Saudita a hablar y a ver si puede traer inversiones. 14, 15 y 16, en medio de la discusión con el Congreso, en el medio de si tenemos que ver qué pasa con el kirchnerismo, sobre todo en el Senado, ¿no? ¿Qué va a hacer Cristina en el Senado? ¿Qué va a hacer ese bloque que seguramente va a acompañar? Una Cristina Kirchner que en estos momentos, además, está reunida, ¿sabes con quién? No. Con Axel Kicillof. ¿En este momento? En este momento está reunida con Axel Kicillof. Está Axel en Recoleta. Axel Kicillof se vio con Alberto Fernández y voló inmediatamente para ver a Cristina Kirchner, porque lo decíamos anteriormente, es el hombre de consulta para Cristina Kirchner por la economía del país. Está hablando sobre el Fondo Monetario Internacional. Ro, y no es menor lo que estás mencionando, porque Axel Kicillof no está de acuerdo. En puertas adentro, y esto es información periodística, no porque él lo haya expresado en público, no está de acuerdo con alguno de los términos del acuerdo, porque además de lo que se está hablando es de política. ¿Qué capital político deja este acuerdo, por ejemplo, para ganar las elecciones en 2023?
más allá de Alberto Fernández, si este frente de coalición gobernante pretendiera elegir a un representante para ganar las elecciones en 2023 con una política económica que por lo que se vislumbra en ese borrador, e insisto, la letra chica no está, es una política en donde va a haber un ajuste de la economía y eso va un poco en contra de lo que el propio Kicillof, incluso cuando era ministro de Economía, propiciaba. Con lo cual esta información que está trayendo Ro del encuentro de Cristina Fernández de Kirchner con el gobernador de Buenos Aires no es menor, es un dato crucial. No, y recordemos cuando se conoció, cuando el gobierno, Alberto Fernández dio la conferencia hablando de que se estaba el inminente acuerdo con el fondo, había un silencio absoluto del kirchnerismo. El primero que salió a hablar, que es la voz de la vicepresidenta, sin duda, fue Axel Kicillof, pero en términos duros con el acuerdo con el fondo, ¿no? Haciendo un poco el discurso que después dijo lo del kirchnerismo. Che, acá no hay nada que festejar, no aplaudamos, no tenemos que celebrar nada y demás. Es muy duro con respecto a esto. Hace un equilibrio tremendo, porque a las pocas horas también viajó a Rusia, ¿no? Con Alberto Fernández. El equilibrio que tiene que hacer un gobernador que tiene que gestionar nada más ni nada menos que la provincia de Buenos Aires. A eso iba, qué changa extra la de Axel Kicillof tener que ser de algún modo el correveidile en esta relación que, bueno, marca la temperatura de la política argentina desde que empezó en diciembre del 2019 el gobierno de Alberto Fernández. Estamos con un último momento. Estamos con Cecilia Conesa nuevamente en Corrientes, en los focos de incendio. Y ahí la tenemos ya en pantalla. Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué novedad tenés? Sí, seguimos aquí en este campo de más de 3.500 hectáreas. Una situación sumamente triste, el piso totalmente negro, lleno de cenizas. Se escuchan las vacas intentando escapar del fuego. Mirá, tuvimos que corrernos de donde estábamos hace un ratito porque el fuego sigue avanzando. Y bueno, acá vino Ariel a rescatarnos porque la verdad que nos perdimos acá en medio del campo. Ariel, contanos cuántas hectáreas se van quemando. Y 350 más o menos hasta ahora. ¿Los animales están todos bien? Está todo bien porque le pasamos a otro postrero. Bueno, gracias Ariel. Bueno, Ariel vino a rescatarnos. Si la cámara gira un poquito, a ver, allá para allá. Se ven las vacas que están en medio de la tierra caliente, las cenizas y lo que quedó de todo esto, de todo este campo. Resaltar 300 hectáreas quemadas, una situación sumamente difícil y triste. Como te decía, se escuchan los animales, las vacas, intentando escapar. Ceci, tengo una pregunta porque esto ha surgido del debate, sí, a ver si tenés información. En este momento, con la exposición de Cabandier ante senadores y en el Congreso, hay una situación de debate. ¿Hay en Corrientes brigadas de combates de incendios? Sí, las llamadas forestales, sí. Los principales que combaten el fuego desde el día 1 son los bomberos voluntarios. Luego comenzaron a llegar los brigadistas de todo el país, inclusive ¿pero las tiene de propias Bolivia. En la provincia? ¿Hay información de eso? ¿Cómo? ¿Hay información de si la provincia tiene las propias o si dependía de la ayuda de otras provincias? Martín, vos por ahí también podés aportarnos. La semana pasada, desde el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, decían que Corrientes... No, solo los bomberos voluntarios, claro, Marcela. Solo los bomberos Está voluntarios. buena esa aclaración, insisto, porque así como cargamos las tintas sobre lo ridículo de traer Filminas del año 2015 y 2016, cuando hay gente que está sufriendo y se ha quedado sin nada, lo ridículo del argumento de Cabandier, y lo digo en primera persona, casi poco simpático, también es cierto que en este debate se pone el énfasis de que Corrientes, teniendo la vulnerabilidad de esta situación, que le puede haber pasar a cualquier provincia, pero Corrientes por su situación climática tendría que haber pensado en destinar partes de sus recursos a tener una propia forestal, una brigada de combate de incendios. Durante estas últimas semanas muchos ahí bomberos... están saliendo los bomberos voluntarios. Claro, muchos bomberos contaban que es muy distinto apagar un incendio forestal que el trabajo que hacen los bomberos voluntarios de apagar un incendio en una vivienda, en un comercio. Son dos formas de actuar ahí tenemos ya distintas. en primer plano, allá logró el camarógrafo tomar la imagen, los bomberos voluntarios trasladándose. Cecilia, vamos cerrando. Muchísimas gracias por esta cobertura. La verdad que
que nos hayas comentado que tenías este problemita respiratorio nos hizo sentir mucho más cerca tuyo todavía, que estás ahí cumpliendo con tu vocación en primera línea del fuego. Gracias, Ceci. Se termina para Muchas que gracias sepas, a ustedes y déjanos insisto, agradecer gracias a vos. Y todas las personas que nos acompañaron, inclusive los bomberos voluntarios y Ariel, que vinieron a rescatarnos acá en medio del campo porque estamos en medio de la nada. Se nos termina el programa, tenemos grande. que dejar el aire en manos de Vivi Canosa, pero insisto en esto, estamos con la gente de Corrientes. Esto que está sucediendo es algo transversal para nuestro programa. Mañana vamos a continuar, Eddie, con esta cobertura. Por supuesto que sí. Como siempre, nos Equipazo, reencontramos a las gracias. 19. Hasta mañana. Chau, chau.